¿Qué tal, gente? No se olviden apoyarnos en Patreon para más contenido y seguir con las traducciones de las novelas. El link de Patreon está en la descripción del vídeo. TK Novelas Ligeras, tu canal de novelas. Esta novela está siendo patrocinada por Josué, gracias por apoyar al canal. Capítulo 1641. Muy interesante. Frente a la inmensa intención asesina de Fan Yuan, Bai Ningbing sonrió mientras miraba a Fan Yuan directamente a los ojos, preguntando a cambio: ¿por qué debería correr? Después de hacer una pausa por un momento, dijo: los inmortales Gu del clan Qi escaparon, eso es porque no te conocen. Ambos somos de la montaña Qin Mao, con mi comprensión de ti, ¿cómo pudieron escapar? Jeje, ya que no puedo escapar, ¿qué sentido tiene correr? No solo no escaparé, por el contrario, me uniré a la secta de la sombra. Fan Yuan frunció el ceño. Había pensado en eso, pero tu movimiento asesino de Bai Xian es demasiado sorprendente, puede liberarte de casi cualquier acuerdo de alianza. La singularidad de Bai Xian fue que convirtió algo inmortal en una existencia única, incluso un pequeño fragmento podría regenerarse y renacer. La esencia de los acuerdos de alianza eran las marcas Dao de la ruta de información. Bai Ningbing podía hacer uso de Bai Xian para automutilarse y deshacerse de sus marcas Dao de la ruta de información, negando sus acuerdos de alianza. Por lo tanto, Bai Xian también se usó para curar, para deshacerse de las marcas Dao no deseadas en el cuerpo. Por supuesto. Frente a la profunda cautela de Fan Yuan, Bai Ningbing se rió, sin preocuparse por su propia seguridad. ¿Pero no es eso más emocionante? Fan Yuan resopló y dijo con disgusto: ¿no soy tú, Bai Ningbing? Bai Ningbing asintió, dejó de sonreír cuando el brillo brilló en sus ojos de dragón. De hecho, he estado persiguiendo la emoción todo el tiempo. Por eso te admiro, Fan Yuan, tu vida es realmente emocionante, es tan emocionante. Cada vez que trama, cada vez que tiene éxito, o incluso cada vez que falla, están llenos de emoción. Especialmente antes, cuando fue emboscado por Eaven Licourt y tuvo que escapar como un perro, fue realmente la experiencia más emocionante. Los otros miembros de la secta de las sombras no pueden entender mis sentimientos. Algunos solo quieren salvar a Spectral Soul Demon Venerable, algunos sienten miedo y pánico, algunos sienten una inmensa presión, pero lo que siento es emoción y emoción. Cuanto más grandes son los problemas, más grandes son los problemas, más emocionante es la vida, ¿no es así? Es posible que otros no me conozcan, pero estoy seguro de que tú me entiendes, ¿verdad? Bai Ningbing miró a los ojos de Fan Yuan con una mirada brillante. Fan Yuan guardó silencio. En ese entonces, en la montaña Qin Mao, había deducido que Bai Ningbing era un verdadero demonio. No estaba equivocado, eso era exactamente lo que ella era. Para perseguir la emoción de la vida, podía renunciar a cualquier cosa, incluso a su vida. Los valores y conceptos morales de la gente normal, las complejidades del amor y el odio, no tenían nada que ver con ella. Ella era diferente a la norma, su visión del mundo era muy diferente, solo caminaba por su propio camino. Ella siguió sus propios deseos, no le importaba la vida y la muerte. De hecho, Bai Ningbing y Fan Yuan eran muy similares, eran del mismo tipo, solo que perseguían objetivos diferentes. Fan Yuan perseguía la vida eterna, estaba dispuesto a sacrificar cualquier cosa, incluido él mismo. Incluso si fallaba y moría en el camino, se sentiría feliz y contento, porque vivía persiguiendo sus sueños, sentía una sensación de satisfacción y gozo hacia la vida. 1. Bai Ningbing dijo que Fan Yuan la entendía, tenía toda la razón, era lo mismo que entendía a Fan Yuan. Dice el refrán, los héroes se admiraban, lo mismo pasaba con los demonios. La intención asesina de Fan Yuan se desvaneció gradualmente. Su intención asesina era solo una fachada, la verdad era que realmente no tenía mucha intención asesina. ¿Por qué debería matar a Bai Ningbing? La fuerza de Fan Yuan superó con creces a Bai Ningbing, su amenaza era muy baja para Fan Yuan. 2. A veces, cuando veía de Bai Ningbing, Fan Yuan podía ver su propio reflejo. Los verdaderos demonios como ellos eran demasiado raros, encontrarse con uno era una forma de suerte, era una forma de afirmación hacia sus objetivos. Por su similitud, se reconocieron, se reconocieron. Por lo tanto, en ese entonces, cuando Bai Ningbing dio su vida para salvar a Fan Yuan, dijo sus últimas palabras. Le pidió a Fan Yuan que viviera en su lugar y fuera testigo de la emoción de la vida. Bai Ningbing había sentido que Fan Yuan podría ocupar su lugar hasta cierto punto.
A veces, Fan Yuan pensaba en ello, si él y Bai Ningbin intercambiaran identidades, ¿habría tomado la misma decisión que ella? Jajaja. Bai Ningbin de repente levantó la cabeza y se rió. Puedo darte todos los recursos de la gruta del cielo de Bai Xian. Pero quiero los gusanos Gu de la verdadera herencia de Bai Xian, estoy dispuesto a unirme a la secta de las sombras porque enfrentar la corte celestial es realmente emocionante. Esta fue tu emoción, pero también se convertirá en la mía. En ese caso, hay tres resultados posibles. Bai Ningbin entrecerró los ojos, la emoción brilló en sus ojos, había una luz de locura. La primera posibilidad es que la corte celestial te mate. Con tu fuerza, incluso si te matan, será de una manera increíble, tu lucha antes de la muerte definitivamente será un clímax. Al presenciar tu muerte, será la mejor experiencia de mi vida. La segunda posibilidad, la corte celestial es derrotada o incluso destruida por ti. Eso es definitivamente emocionante más allá de lo creíble, la fuerza número uno de la historia humana cayendo como un meteoro que se estrella, creará las mayores chispas de este mundo. Y la tercera posibilidad, la que más anticipo, porque es la más emocionante. Usted y Avenlicourt entran en un punto muerto, ambos lados sufren pérdidas. En ese caso, me quedaré a tu lado, tendré la oportunidad suprema de encontrar una oportunidad. Incluso podría emerger como el vencedor, tanto tú como la corte celestial se convertirán en mis peldaños. Fan Yuan miró a Bai Ningbin con calma, dijo con un rostro frío e inexpresivo. Si te mato ahora, las tres posibilidades desaparecerán. Sí, sí, Bai Ningbin frunció el ceño, se sintió un poco abatida, su mirada parpadeó y su tono se volvió pesado. Eso es cierto. Si muero ahora, aunque resistiré al máximo, nuestra fuerza es muy diferente, habrá poca emoción en la batalla. Pero si esa es tu elección, la aceptaré. Ella sonrió, encogiéndose de hombros. Soy demasiado débil, tengo que aceptar ese destino. Esta crueldad de la vida también es emocionante, ¿no? Jejeje. La muerte no asustaba a Bai Ningbin. Era una loca, pero también lógica y tranquila. Esa persona era la más aterradora. Pero alguien aún más aterrador que ella estaba parado justo frente a ella. Fue el Señor Supremo del Camino Demoníaco Fan Yuan quien hizo que tanto la voluntad del cielo como la corte celestial fueran incapaces de tratar. Fan Yuan sonrió mientras reía muy interesante. Bai Ningbin era una persona muy interesante. En este momento, Bai Ningbin era débil y estaba sujeta a la misericordia de Fan Yuan, no trató de persuadirlo para que la perdonara, dijo lo contrario, incluso exponiendo su propia amenaza a Fan Yuan. Esto se debió a que entendió a Fan Yuan. Fan Yuan era una persona que tenía la mente clara, ya había analizado los beneficios y costos de mantener su vida. Una vez que tomó una decisión, fue inútil sin importar lo que se dijera. Incluso sin las palabras de Bai Ningbin, Fan Yuan sabía que necesitaba toda la fuerza que pudiera tener para enfrentarse a la corte celestial y obtener la verdadera herencia del Loto Rojo. Bai Ningbin era una fuente preciosa de fuerza de batalla, incluso si se le daba la oportunidad de traicionarlo, ¿y qué? Una espada era naturalmente capaz de hacerse daño a uno mismo. Pero si tiró esta espada y luchó con las manos vacías, ¿no fue un movimiento estúpido? Depende de las habilidades de Fan Yuan hacer un buen uso de esta espada y evitar su traición. Si soy demasiado inútil y la traición de Bai Ningbin tiene éxito, solo puedo culparme a mí mismo, ¿no es así? Pensando en esto, Fan Yuan se rió. Oh Bai Ningbin, eres realmente alguien a quien admiro, no te mataré ahora. Sígueme, sé testigo de mi fracaso o éxito. Si muero en tus manos, será todo un espectáculo. Pero ahora, demuéstrame tu valor, tráeme las cabezas de los inmortales Gu del clan Qi, y también, su gruta cielo del mar Qi. Capítulo 1642. Venganza de sangre. Dentro del rango 9, el asesino se mueve en forma de cielo. La voluntad de Fan Yuan se movió como un dragón, enroscándose en el aire mientras cargaba abruptamente. Retumbar. La voluntad de Fan Yuan descendió como un meteoro, estrellándose en el fondo del mar de voluntades, exterminando una gran cantidad de ellas en un instante. Sin embargo, este mar de voluntad fue realmente enorme, el ataque de Fan Yuan solo destruyó una pequeña parte de ellos. A pesar de que gané y ocupé el área central del movimiento asesino, este lugar está lleno de las voluntades de los descendientes de los 5 Xiangs. Solo después de exterminarlos a todos puedo activar realmente este movimiento asesino de rango 9. Este mar de voluntad fue colosal.
Y el mayor problema fue que estas voluntades se vieron afectadas por el movimiento asesino de rango 9 y eran tan resistentes como rocas. Muchos de los métodos de Fan Yuan no podían funcionar en ellos, bajo la influencia del movimiento asesino de rango 9, tenía un número limitado de métodos para usar. Fan Yuan de repente tuvo un pensamiento mientras infundía una nueva marea de voluntad. Suosh, suosh, suosh. La voluntad se reunió en espadas como innumerables espadas de voluntad derribadas como lluvia, apuñalando el mar de voluntades y creando enormes pozos. En un tiempo, una capa de este mar de voluntades fue erradicada. En comparación con el dragón de voluntad anterior, esta lluvia de espadas de voluntad tenía un poder mucho más aterrador. Fan Yuan vio esto y suspiró profundamente. Como se esperaba de la espada de sabiduría inmortal Gu de rango 8. Ahora tenía un nivel de cultivo de rango 8, podía usar este Gu. A pesar de que era un camino de espada inmortal Gu, estaba estrechamente relacionado con el camino de la sabiduría. Fan Yuan lo usó como núcleo para deducir un movimiento simple que podría convocar una gran cantidad de voluntad de espada. Usar estas voluntades de espada para atacar el mar de voluntades fue el método más efectivo que Fan Yuan había probado. Pero si lo hiciera, sus inversiones serían muy altas. La espada de sabiduría inmortal Gu era un Gu de rango 8, gastaba esencia inmortal de Lichi blanco y el movimiento del asesino inmortal con ella causaría una gran cantidad de gasto de esencia inmortal. Pero Fan Yuan calculó y descubrió que podía aceptar este gasto. Después de todo, él era rico, su gestión de apertura inmortal era una mina de oro en alza. Durante la batalla en el río del tiempo, aunque Fan Yuan escapó y arruinó el plan de la corte celestial de matarlo, sus pérdidas fueron graves. La destrucción de la incompleta inmortal Gu House fue extremadamente dolorosa para él, incluso ahora. Esta casa Gu inmortal incompleta fue creada por Fan Yuan después de capturar a muchos inmortales Gu de la frontera sur y obtener su Gu inmortal, pasó por transacciones y negociaciones con el camino recto de la frontera sur, y finalmente extorsionó suficiente Gu inmortal para la asamblea. Fan Yuan había dedicado mucho esfuerzo a hacer esto, a pesar de que pasó tanto tiempo en ello, fue destruido. Espero que este movimiento asesino en forma de cielo pueda ser de utilidad para mí. Fan Yuan estaba anticipando profundamente lo que la forma del cielo podría traerle. Para los movimientos asesinos ordinarios, Fan Yuan podría investigar y deducir sus habilidades. Pero este movimiento asesino era de rango 9, era demasiado profundo, Fan Yuan no podía comprenderlo. Esta fue la creación de Tiebin Eaven Demon Venerable, estaba especializado en la ruta espacial y la ruta de robo, incluso si este no era un movimiento ofensivo, tenía un efecto increíble con seguridad. A pesar de que Tiebin Eaven Demon Venerable no explicó nada sobre este movimiento, Fan Yuan pudo deducir algunas cosas de otros aspectos. Como la actitud de Shadow Sect. El anciano de la secta de las sombras, Yan Shi, ayudó especialmente a Bai Ninbin por el bien de obtener la forma del cielo. El viejo Yan Shi era un gran experto en el camino de la sabiduría, podría haber descubierto algo, este movimiento asesino de formas celestiales debe ser muy útil para la secta de las sombras. Fan Yuan era el líder actual de la secta de las sombras, este movimiento asesino en forma de cielo definitivamente iba a ser beneficioso para él. Además de deshacerse del mar de voluntades, Fan Yuan también rompió el sello de los 5 Xian y obtuvo la casa Gu inmortal en la cima de la montaña, así como esta gruta cielo pública. Esta gruta cielo solo se abría una vez cada 1000 años, tenía abundantes recursos. Los inmortales Gu del clan Qi estaban demasiado ocupados huyendo, no podían obtener ninguno de estos recursos, por lo que todos se convirtieron en recursos de Fan Yuan. Auge. La gran explosión destrozó a Bai Ninbin. Pero en el momento siguiente, su forma Bai Xiang se reunió nuevamente y cargó contra los inmortales Gu del clan Qi. Los inmortales Gu del clan Qi tenían expresiones feas, vieron lo aterrador que era el movimiento asesino de Bai Xiang. Bai Ninbin tenía este movimiento activo, estaba casi inmortal. Aún así, en este momento, ella no estaba luchando sola, y Jing Wuxie y Laulan también la estaban ayudando. A pesar de que Fan Yuan quería que Bai Ninbin matara a estos inmortales Gu del clan Qi, conocía sus límites. Ni siquiera tuvo el movimiento asesino inmortal más crucial del campo de batalla. Fan Yuan ya había establecido una formación inmortal en emboscada, desde que capturó a los inmortales del camino recto de la frontera sur, comenzó a amar este método.
Una vez que entraron los inmortales Gu del clan Qi, la formación inmortal los despojó de su libertad, no pudieron escapar, tuvieron que luchar contra Bai Ningbin. Ah. Con un grito doloroso, el más joven del clan Qi, Gu inmortal, fue herido de muerte por Bai Ningbin y murió. Mi turno. Yin Wuxie ya estaba preparado, inmediatamente se movió y capturó el alma del clan Qi Gu inmortal, atrapándolo en la formación. Los inmortales Gu del clan Qi restantes gritaron enojados mientras tomaban represalias ferozmente. Bai Ningbin se rompió en fragmentos nuevamente, pero revivió en unas pocas respiraciones de tiempo, transformándose nuevamente en Bai Xian. A pesar de que había muchos inmortales Gu del clan Qi que tenían una gran fuerza de batalla, ahora todos revelaron expresiones de desesperación. Porque sabían que Bai Ningbin no podía ser asesinado, mientras estaban atrapados aquí, eventualmente perderían en esta batalla de desgaste. 3. ¿Qué hacemos? Bai Ningbin es demasiado problemático para lidiar con él, y lo más importante, este Fan Xuan es demasiado vicioso, en realidad colocó esta formación cerca de la entrada de nuestra gruta Cielo del Mar Qi. Los inmortales Gu del clan Qi habían estado muy atentos, pero cuando estaban cerca de su base, fueron capturados. No sabían que Fan Xuan había matado a Qifai. Aunque no entró en la gruta Cielo de los 5 Xian, conocía los detalles de la gruta Cielo de Qisea. Esta gruta Cielo del Mar de Qi fue la apertura inmortal de Qixian en el pasado, después de ser colocada en el cielo blanco, ya no podía moverse, había permanecido allí todo el tiempo. Fan Xuan usó esta información para configurar la formación inmortal en secreto, logrando atrapar a los miembros del clan Qi. A este ritmo, estamos destinados a perder. Puesto. No creo que su movimiento asesino de Bai Xian sea tan fuerte, no tiene ningún costo o reacción. No te olvides de Fan Xuan, si llega aquí, no estamos en la casa inmortal Gu, el sello de los 5 Xian no puede detenerlo. No podemos salir de la formación inmortal, tenemos que dejar que Keeping Su salga y coopere con nosotros para romper esta formación. No. Keeping Su es la única persona que queda en la base, si sale, tendrá que abrir la entrada, Shadowsect podría aprovechar esa oportunidad. 1. Fan Xuan podría estar cerca esperando a que la gruta Cielo ya se abra, para que él pueda entrar. Fan Xuan no vino. Pero su temeridad y astucia se grabaron en los corazones de todos, los inmortales Gu del clan Qi sintieron una profunda presión y comenzaron a ponerse nerviosos. Al mismo tiempo. En el continente central, un joven estaba parado en silencio, mirando al inmortal Gu frente a él. Este joven tenía una expresión madura y experimentada, mostraba que había pasado por muchos obstáculos en su vida. Este no era otro que Gu Yue Fanzhen. Gu Yue Fanzhen originalmente iba a ser ejecutado por la secta Grulla Inmortal, pero Fan Xuan conspiró y fingió su muerte, haciéndolo vivir en la tierra bendita de Lanja. Fan Zhen vivía en un lugar donde fue condenado al ostracismo por hombres peludos, había experimentado un largo período de guerras y conflictos, estaba en peligro en todo momento, también estaba a menudo en situaciones en las que su vida estaba en juego. Después de todas estas experiencias, ya no era el mismo que antes, realmente había madurado. Después de eso, cuando la corte celestial atacó la tierra bendecida de Lanja, debido a la identidad única de Gu Yue Fanzhen, fue salvado por Feng Jiuge. Después de eso, regresó al continente central. Si no me equivoco, ¿este es un camino de sangre Gu inmortal? Fan Zhen miró al Gu inmortal frente a él mientras mostraba una sonrisa burlancia. ¿Quieres que cultive el camino de la sangre, me convierta en un camino demoníaco Gu inmortal y trate con Gu Yue Fan Xuan? Esta es la decisión de la secta Grulla Inmortal, una secta del camino recto. 1. El inmortal Fan Shiliu de rango 6 de la secta Grulla Inmortal frunció el ceño levemente mientras se reía entre dientes. Independientemente de la fuerza que sea, si lo usas con rectitud, es justo, si lo usas para el mal, es demoníaco. ¿No entiendes esto? Por ejemplo, cultivo el camino del veneno, pero aún puedo ayudar a la gente de este mundo. Puedes hacer lo mismo con el camino de la sangre. Gu Yue Fanzhen negó con la cabeza. Yo cultivar el camino de la sangre es solo para tratar con Fan Xuan de manera efectiva. Después de todo, somos hermanos de sangre. A pesar de que Fan Xuan tenía el cuerpo inmortal soberano, su clon del camino del tiempo todavía estaba relacionado con la sangre de Fan Zhen. Fan Shiliu asintió. Ese es el caso. No quieres vengarte. Después de todo, mató a todos los miembros de tu clan en la aldea de Gu Yue.
Guyue Fanzeng suspiró profundamente, a pesar de que tenía un rostro joven, su mirada estaba profunda con las vicisitudes de la vida. Han pasado tantos años. Para decir la verdad, aunque todavía lo odio, ya lo comprendo. Lo he pensado, era muy infantil e ignorante cuando era joven, Fan Xuan me había cuidado mucho. Por el contrario, mi tío y mi tía me habían tratado como un peón y se habían valido de mí. ¿Debería vengarme de esas personas? No quiero. 2. Por supuesto, el líder del clan y Guyo Kinshu me habían cuidado bien, me ayudaron a nutrirme, estoy muy dispuesto a vengarme de ellos. 3. Pero ahora estoy cansado, suspiro, el ciclo de matarse unos a otros continúa interminablemente en el tiempo, ya no quiero venganza. La expresión de Fan Shiliu no cambió. Parece que estos años, realmente has experimentado muchas cosas. Guyue Fanzeng lo miró, su sonrisa burlona se hizo más amplia. La ironía es que cuando quería vengarme, la secta no me apoyaba e incluso quería eliminarme. Pero cuando abandoné la venganza, todos ustedes me salvaron y apoyaron mi venganza. Hablando de esto, Guyue Fanzeng miró el camino de sangre Wu inmortal, con una mirada inquietante. Y sé que no tengo otra opción, solo puedo aceptar esto. Fan Shiliu evaluó a Fanzeng una vez más, una sorpresa brilló en sus ojos mientras sonreía levemente. ¿Está realmente bien hablar tan abiertamente sobre esto? ¿Realmente importa? Sé que con tus métodos, no puedo esconderte ningún pensamiento, ¿no es así? Diciendo eso, Fan Zhen estiró su brazo, sosteniendo a Gu mientras preguntaba. ¿Cómo se llama este Gu? Blood Revenge. Capítulo 1643. El cielo de la gruta cambia de dueño. Bai Ningbin, no te excedas. El líder de Gu inmortal del clan Qi, Qi Fa, gritó con ira. Bai Ningbin se reía fríamente en su mente. Bai Xiang atravesó el cielo, pasando rápidamente junto a Qi Fa cuando el cadáver de Qi Jin quedó atrás, congelado en hielo. Su expresión de miedo antes de morir estaba perfectamente conservada, mostrada vívidamente dentro del hielo. Bum bum bum. Los movimientos del asesino del camino Qi estallaron sin cesar, Bai Xiang esquivó una parte de ellos, algunos fueron interceptados por la formación inmortal, mientras que el resto rompió a Bai Xiang en pedazos. Pero de inmediato, se regeneró a la perfección. Esta escena hizo que los inmortales Gu del clan Qi sintieran un profundo escalofrío en la columna vertebral. Después de una intensa batalla, 3 de los 5 inmortales Gu del clan Qi habían muerto, solo quedaban Qi Fa y Qi Kai. Maldita sea, Bai Xiang es demasiado poderoso, no podemos lidiar con eso en esta situación. Qi Fa apretó los dientes. Esta formación super inmortal es el mayor problema, sin ella, ya habríamos escapado. Qi Kai miró a Qi Fa con ojos inyectados en sangre, señalando la verdad. Qi Fa guardó silencio. Qi Kai tenía razón, a pesar de que el movimiento asesino Bai Xiang fue fuerte, no podrían simplemente huir de él si no podían vencerlo. El cielo era vasto, no había necesidad de enfrentar a Bai Ningbin directamente. Pero fue demasiado difícil salir de esta formación inmortal. Al menos para Qi Fa y Qi Kai, lo habían intentado desde el principio, pero no habían obtenido frutos del éxito. Qi Fa suspiró. Tienes razón, llamemos a Qi Pingsu para que nos ayude. Qi Pingsu solo tenía un nivel de cultivo de rango 6, se estaba quedando atrás para proteger la base del clan Qi, la gruta cielo del mar Qi. Pero ahora, tenían que pedirle que saliera y uniera fuerzas con ellos, siempre que pudieran destruir un poco de esta formación inmortal, serían rescatados. Pero si hicieran eso, caerían en la trampa de Fan Xuan. Fan Xuan se había asegurado deliberadamente de que la formación inmortal no bloqueara las transmisiones, quería atraer a Qi Pingsu fuera de la gruta del cielo. Qi Fa sabía esto, así que durante toda la batalla, no quería recibir ayuda de Qi Pingsu. Pero ahora, estaban en una situación desesperada, si no le pedían que saliera, perderían la vida. Qi Pingsu ya estaba esperando para moverse, una vez que recibió las órdenes, abrió la entrada de la abertura inmortal. Bai Ningbin estaba encantado. Finalmente lo lograron. Diciendo eso, se teletransportó usando la formación, corriendo hacia la entrada de la abertura inmortal. ¡Oh no! Qi Pingsu solo quería salir cuando Bai Ningbin cargó, sin opción, tuvo que retirarse. El cielo de la gruta del mar de Qi era enorme, estaba cubierto de nubes blancas y tenía fuertes vientos. En el momento en que entró Bai Ningbin, sintió una fuerte presión, su fuerza fue fuertemente reprimida por las vastas marcas de Dao del camino Qi en este lugar.
Pero Bai Xian todavía era extremadamente poderoso. Bai Ningbin y Keeping Su lucharon intensamente y ella pronto ganó la partida. Keeping Su solo tenía un nivel de cultivo de rango 6, sus piernas estaban lisiadas y tenía heridas en el cuerpo. No pudo vencer a Bai Ningbin, rápidamente se retiró con su ventaja territorial en este lugar, pronto desapareció en las nubes blancas. Bai Ningbin frunció el ceño. La situación era un poco problemática, no mató a Keeping Su antes, ¿cómo podría encontrar a esta persona en esta enorme gruta cielo ahora? Incluso si ella lo encuentra, ¿y si vuelve a escapar? De repente, Bai Ningbin levantó la cabeza, vio que se había formado un espeso mar de nubes sobre su cabeza. Una intensa sensación de peligro la alertó en su mente. Un peligro fatal. Al instante, Bai Ningbin comprendió la gravedad de la situación. Rápidamente voló hacia abajo como un meteoro cayendo, descendiendo rápidamente. En su visión, el suelo amarillento se hacía cada vez más grande. La expresión de Bai Ningbin se volvió solemne, la sensación de peligro en su corazón se estaba intensificando. Intensos vientos soplaron a su alrededor, se volvió para mirar al cielo solo para encontrar el mar de nubes expandiéndose hacia los horizontes, un movimiento asesino intensamente poderoso se estaba alimentando desde su interior. Al mismo tiempo, Keeping Su, que estaba en el mar de nubes, miró al espíritu celestial del mar Qi mientras decía con alegría: Espíritu celestial del mar Qi, estás despierto. Este momento es realmente impecable. El espíritu celestial del mar Qi tenía la apariencia de un cervatillo blanco como la nieve, sus ojos eran de color dorado, extremadamente deslumbrantes. Me desperté y me desperté. Desde la última vez que me lesioné, necesitaba sellarme para estabilizar mis lesiones. Pero esta vez, sentí que una existencia increíblemente malvada y fuerte vendría después de la gruta del cielo. Tuve que despertar como resultado, pero este intruso no es esa existencia que sentí. Keeping Su se sorprendió. Sé quién es, debe ser Fan Yuan. Espíritu celestial, te has sellado durante años, ¿no sabes que había surgido un aterrador camino demoníaco Gu inmortal? Su nombre es Fan Yuan, incluso la corte celestial estaba indefensa contra él. El espíritu celestial de Kisea se sorprendió. Incluso la corte celestial estaba indefensa. Debe ser él. Keeping Su señaló a Bai Ningbin y dijo con extrema ira: Esta es la subordinada de Fan Yuan, ya ha matado a 3 de los inmortales Gu de nuestro clan. El espíritu celestial del Marquis se enfureció, la intención asesina surgió en sus ojos dorados. Ojo por ojo, mataron a la línea de sangre de nuestro clan Qi, también acabaremos con su vida. Al decir esto, un sonido intenso resonó cuando un enorme pilar de Qi blanco se estrelló contra Bai Ningbin a una velocidad rápida desde el mar de nubes. En este caso, Bai Ningbin se sorprendió al descubrir que había una fuerza a su alrededor inmovilizándola. Tenía todo tipo de pensamientos en su mente, pero su cuerpo no se movía, como un insecto atrapado en ámbar. Muy poderoso. Incluso con todas mis fuerzas, no puedo escapar. Bai Ningbin levantó la cabeza, un pilar de Qi blanco la golpeaba como una montaña gigante. Este ataque estaba claramente en el nivel de rango 8, incluso si Bai Ningbin tenía a Bai Xian, no podía escapar, estaba destinada a morir. Pero en este momento, una luz de jade brilló de la nada, estalló en innumerables luciérnagas de jade que se extendían, bailando alrededor del área. Desde dentro de la luz verde jade, emergió Fan Yuan. Es él. Al instante, el espíritu celestial de Kisea tembló intensamente, gritando en estado de shock. De hecho, es Fan Yuan. Keeping Su tragó saliva, tragando saliva mientras se sentía extremadamente nervioso. Contra el pilar de Qi blanco, la expresión de Fan Yuan no cambió, solo estiró su dedo. Silbido. Con un sonido estridente, una espada enorme e intensamente afilada surgió y atravesó el pilar de Qi blanco, cortándolo en dos. El pilar de Qi blanco se disipó, Keeping Su abrió la boca mientras se sentía profundamente conmocionado. Estoy salvado. Bai Ningbin estaba aturdida antes de que sus labios se curvaran, voló en el aire y se paró junto a Fan Yuan. ¿Qué movimiento es este? Bai Ningbin miró por encima de ella y dijo vacilante. No me digas. Debería ser el movimiento asesino característico de Kishian. Un Limited Kisea. Este movimiento es grandioso y vasto, es complejo y cambia constantemente, capaz de atacar y defender. Kishian era famoso en su día por eso. Fan Yuan estuvo de acuerdo, con una expresión solemne.
El mar de ki ilimitado fue un movimiento asesino de rango 8, usó muchos caminos de ki inmortal Gu como núcleos, con decenas de miles de gusanos Gu complementarios. Podría absorber todo tipo de ki en el mundo para aumentar su poder. Este movimiento asesino fue bastante único, tenía potencial de crecimiento por sí solo. Después de que Kishian creó este movimiento, recogió todo tipo de ki y los almacenó dentro de la apertura inmortal, aumentando el poder de este movimiento. Afortunadamente, Kishian había muerto hace mucho tiempo, a pesar de que el mar de ki ilimitado quedó en la gruta cielo del mar de ki, porque era demasiado poderoso y sin ningún inmortal Gu de rango 8 en el clan ki, la gran cantidad de ki se había disipado gradualmente. Hasta ahora, Fan Xuan estaba detrás de la gruta cielo del mar de ki, alertó al espíritu celestial del mar de ki y apenas logró activar el mar de ki ilimitado, después de tantos años, finalmente se había utilizado de nuevo. Aunque este movimiento es poderoso, Kishian había muerto hace mucho tiempo, ¿cuánto poder puede desatar el espíritu celestial con él? Jeje. Fan Xuan se rió, repentinamente volando hacia el cielo, directamente hacia el mar de nubes. Bai Ningbin apretó los dientes, quería luchar junto a Fan Xuan, pero rápidamente se detuvo sabiamente, mostrando pesar en su rostro. Estaba demasiado débil, no podía participar en una batalla de tal magnitud. Retumbar. Bai Ningbin miró al cielo, el mar de nubes retumbaba, después de que Fan Xuan entró, las olas se volvieron más turbulentas, como si hubiera ocurrido un tsunami en las nubes blancas. Al mismo tiempo, atronadoras explosiones resonaban sin cesar. Ki de vida, ki de muerte, ki de espada, ki de espada, ki de anochecer, ki de amanecer. Bai Ningbin estaba deslumbrado desde esta vista, todo tipo de ki reunido en innumerables formas, eran como plantas, espadas, alabardas, bestias y pájaros, todos se estaban reuniendo justo afuera del mar de ki, antes de cargar hacia Fan Xuan para una intensa batalla. Fan Xuan inicialmente sintió una gran presión, apenas podía moverse, pero pronto, desentrañó algunos de los misterios de este movimiento asesino. Dentro de la apertura soberana inmortal, su clon del camino del tiempo estaba sentado frente a la sabiduría Du, usando la luz de la sabiduría para deducir rápidamente la información del mar ki ilimitado. Después de luchar por un tiempo más, las cejas de Fan Xuan se relajaron mientras se reía de buena gana, comenzando su contraataque. Donde quiera que iba, todo tipo de obstáculos fueron derribados y destruidos, era imparable, cargó todo el camino hasta llegar al espíritu celestial. El espíritu celestial de Kisea tenía un estricto requisito de propiedad, Fan Xuan no pudo lograrlo, esa información se obtuvo del alma de Kifai. Mientras tanto, la supresión del espíritu de luz de sangre no podía funcionar contra un espíritu celestial de rango 8. Por lo tanto, Fan Xuan siguió adelante para matar el espíritu celestial del mar Ki. En el momento en que murió el espíritu celestial del mar Ki, el movimiento asesino marino ilimitado no tripulado se detuvo de inmediato. Me rindo. El cuerpo de Ki Pingsu se estremeció, estaba completamente sometido por el aura demoníaca abrumadora de Fan Xuan. Fan Xuan lo miró con frialdad. Eres bastante inteligente, está bien, si quieres vivir, haz que Kifai y Kikai también se rindan. De lo contrario, todos pueden morir juntos. Sí. Ki Pingsu estaba lleno de presión, fue enviado a la formación. Kifai y Kikai se enteraron de que la gruta cielo del mar de Ki fue derribada, perdieron toda su motivación, después de algunas dudas, se rindieron con expresiones pálidas, deteniendo su resistencia. Y ahora, de la apuesta de los 5 Xian, la preciada forma del cielo de movimiento del asesino de rango 9, la gruta cielo pública de los 5 Xiangs, así como la gruta cielo del mar de Ki fueron obtenidos por Fan Xuan. Capítulo 1644. Gran familia Ki. Gruta cielo de Kisea. Venir. El cuerpo principal de Fan Xuan gritó mientras estiraba su brazo derecho, sus 5 dedos agarrando el mar de Ki ilimitado frente a él. Inmediatamente, un Ki amarillo anaranjado fluyó del mar de Ki ilimitado. Este Ki era extremadamente especial, era brillante y vivo, moviéndose con un largo rastro detrás de él, la punta del Ki tenía nubes auspiciosas dando vueltas a su alrededor. Esto fue Ki de suerte. Un tipo de material inmortal. El mar de Ki ilimitado tenía todo tipo de Ki, el Ki de suerte era uno de los más raros. Porque incluso en las 5 regiones y 2 cielos, rara vez se veía un Ki de suerte de tal escala. Si un Gu inmortal podía encontrar alguno, tenían mucha suerte. Fan Xuan estaba desmantelando el movimiento asesino ilimitado Kisea ahora.
Este movimiento asesino fue la mayor carta de triunfo de Qi-Xian, era similar al sello Luopo de Fan Yuan y al sello de protección de flujo inverso. Este movimiento asesino marino de Qi ilimitado también usaba materiales inmortales, eran las innumerables formas de Qi que reunió. Cuantos más tipos de Qi se reunían a gran escala, más fuerte era el mar de Qi ilimitado. Por supuesto, este movimiento no solo gastaría esencia inmortal, sino que también consumiría el Qi almacenado. Incluso si no se usaran, a medida que pasaba el tiempo, estos Qi naturalmente se disiparían lentamente. Por lo tanto, Fan Yuan se había enfrentado al movimiento ilimitado del asesino marino Qi antes, cuando no estaba en su apogeo. Ahora era el quinto día. Desde que logró derribar la gruta cielo del mar de Qi, había estado descansando aquí. Hace 2 días, recopiló todos sus logros, también hizo acuerdos de esclavitud con los 3 inmortales Gu del clan Qi, Qi Pingsu, Qi Fa y Qi Kai. Y Ying Wuxi y el resto también se ocuparon de algunos de los recursos que podrían trasladarse a la apertura inmortal soberana. Mientras tanto, su propio enfoque estaba en el movimiento asesino ilimitado Qi-Sea. Este fue un movimiento asesino del camino Qi, no fue utilizable para Fan Yuan. Desmantelarlo le daría una gran cantidad de Qi, eso era bastante valioso. Y lo más importante, Fan Yuan solo podía lidiar con estos gusanos Gu después de desmantelar el movimiento asesino, de lo contrario, si los refinaba precipitadamente, podría enfrentar la reacción violenta del movimiento asesino. Después de todo, este movimiento fue completo y extraordinario. Necesitaré 3 días más para extraer todo el Qi a este ritmo. Después de eso, refinaré estos Gu inmortal. Fan Yuan planeó interiormente. Se usaron muchos gusanos Gu mortales para construir un movimiento asesino marino Qi ilimitado, pero Fan Yuan realmente no se preocupaba por ellos. Su enfoque estaba en el inmortal Gu. Había 6 Gu inmortal que formaron este movimiento asesino, uno era un Gu inmortal de rango 8, llamado Big Qi, era el núcleo del movimiento asesino. Aparte de eso, había algunos gusanos Gu de rango 7 y 6. Fan Yuan estaba prestando más atención a un Gu inmortal de rango 7, se llamaba Gran Familia Qi. Este gusano Qi Pa Gu podría almacenar todo tipo de Qi, incluido el Qi de las tribulaciones. El punto final fue crucial. Fan Yuan había usado una vez muchos pequeños Qi Gu familiares para almacenar su Qi de tribulación y ayudarlo a superar las tribulaciones. Como Inmortal Gu, Big Family Qi tenía una habilidad mucho más fuerte en este aspecto. Con este Gu inmortal, podré almacenar y liberar el Qi de la tribulación, que es un método excelente para lidiar con las tribulaciones. Si las calamidades y tribulaciones son poderosas, usaré este Gu para absorber el Qi de la tribulación y debilitarlo. Si es débil, liberaré el Qi de la tribulación para permitirme obtener más marcas de Dao al final. Usando este Gu, incluso puedo absorber el Qi del cielo y la tierra del mundo exterior y almacenarlo. Cuando la apertura soberana inmortal lo necesita, puedo liberar este Qi, esto me impide tener que colocar mi apertura inmortal para absorber el Qi del cielo y la tierra y estabilizar la apertura soberana inmortal. Diferentes situaciones dieron lugar a diferentes necesidades. No era que un Gu inmortal de mayor rango fuera necesariamente más útil para el Gu inmortal. En este caso, el Qi de la gran familia de rango 7 fue mucho más útil para él que el Qi de la gran familia de rango 8. Refinando este camino Qi, Inmortal Gu gastaría el tiempo y la energía de Fan Yuan. Pero no hubo dificultad gracias al nivel de logro de Gran Maestro Cuasi Supremo de Fan Yuan en el camino de refinamiento y el nivel de logro de Gran Maestro de camino de robo, así como a la mano fantasma del Gran Ladrón y otros métodos. Como lo anticipó Fan Yuan, unos días después, absorbió todo el Qi aquí. Estos Qi se almacenaron de diferentes maneras, los que Fan Yuan no pudo guardar se vendieron directamente en el cielo amarillo del tesoro. No solo estos Qi, algunos de los recursos dentro de la gruta cielo del mar de Qi y la gruta cielo pública de los 5 Xian fueron vendidos por Fan Yuan para intercambiar por los recursos que necesitaba. Normalmente, intercambiaba bienes por bienes, había pocas transacciones que involucraran piedras de esencia inmortal. Debido a que Fan Yuan había avanzado al rango 8, ahora tenía esencia inmortal de Lichi blanco. Una cuenta de esencia inmortal de Lichi blanco era, en cierto sentido, 100 cuentas de esencia inmortal de dátil rojo, que eran 10.000 cuentas de esencia inmortal de uva verde. Es decir, 10.000 piedras de esencia inmortal se podían convertir en una cuenta de esencia inmortal de Lichi blanco, la tasa de conversión era simplemente una lástima.
Por lo tanto, en la mayoría de los casos, los inmortales Gu de rango 8 produjeron sus propias cuentas de esencia inmortal y las almacenaron. La apertura inmortal soberana de Fan Xuan tenía abundantes recursos en el camino del tiempo, podía producir cuentas de esencia inmortal de Li Chi blanco rápidamente, no necesitaba reposición externa de piedras de esencia inmortal. Especialmente cuando esta reposición tuvo un costo tan alto e ineficiente. Los recursos de cultivo de Fan Xuan se intercambiaron principalmente por materiales inmortales, porque ahora iba a refinar en masa de Gu. Justo cuando Fan Xuan se estaba enfocando en refinar el camino Qi inmortal Gu, Ying Wuxie secretamente fue a buscarlo. Ya no estaba en un cuerpo femenino, había cambiado a un cuerpo que pertenecía a un Gu inmortal del clan Yang de la frontera sur, tenían marcas Dao de camino del alma compatibles. En la batalla, Fan Xuan también crearía algunos cuerpos de poder Real Reality Seeker Physique para que él los usara. Ying Wuxie dijo con cautela. Líder de la secta, ya has refinado a los 3 Gu inmortal del clan Qi, pero regresaste y los alquilaste, esa es una buena manera de controlarlos. Pero, ¿por qué no lo usas en Bai Ninbin? A pesar de que ahora es muy útil para ti, eso es solo temporalmente, tu logro del camino de hielo y nieve aumentará en el futuro. Además, Bai Ninbin posee el movimiento asesino Bai Xian, es muy poderoso y amenazante. Incluso si se une a Shadow Sect y se somete al acuerdo de alianza, puede romperlo fácilmente sin ningún problema. Puede que esté fuera de lugar, pero parece que eres demasiado indulgente con Bai Ninbin. Fan Xuan sonrió mientras negaba con la cabeza. Eso es porque no la entiendes. Es una persona que no teme a la muerte. Si intento eso con ella, preferiría morir antes que rendirse. Aunque tengo métodos para retener la mayor parte de su Gu inmortal, ¿de qué sirve eso? Ya lo has visto en la batalla de Reverse Flow River, necesito mano de obra para contener a los miembros de Heavenly Court. Con su fuerza actual, ninguno de ustedes puede ayudarme en esto. Bai Ninbin, quien tiene el movimiento asesino Bai Xian, es muy valioso. Con su identidad y circunstancias, no puede volverse hacia Heavenly Court. Al mismo tiempo, ella me necesita para refinar la rotación del Yin Yang inmortal Gu y restaurar su cuerpo masculino. Fan Xuan tenía un nivel de logro cuasi supremo en el camino de refinamiento, mientras que Bai Ninbin no tenía confianza en refinar el Gu inmortal ella misma. Somos demasiado inútiles. Ying Wuxie bajó la cabeza. Fan Xuan se rió de buena gana. Entiendo tu otra intención. Los cuidaré y aumentaré su fuerza de batalla. En el pasado, Fan Xuan solo tenía un nivel de cultivo de rango 7, tenía que priorizarse a sí mismo. Pero ahora, estaba en el rango 8, elevando a Ying Wuxie, e Iloulan, y la fuerza de batalla de los demás fue la guinda del pastel para Fan Xuan. Por supuesto, hubo otras razones. En el pasado, Fan Xuan no tenía tiempo ni energía para esto, pero ahora como un rango 8, a pesar de que era débil contra la corte celestial, la gente común ya no podía encontrar problemas con él, incluso tenían que evitarlo. Y con los poderosos métodos de Fan Xuan para bloquear las deducciones, siempre que no fuera al río del tiempo, estaba a salvo. En tal situación, Fan Xuan podría fortalecer con calma a sus subordinados. Tenía la fuerte sensación de que estas personas serían útiles en el futuro. Además, elevar su nivel de cultivo fue fácil, podría usar principalmente métodos de ruta del tiempo para acelerar el tiempo en sus aperturas inmortales. Incluso si tuvieran calamidades y tribulaciones, él podría ayudarlos a pasar. Ying Wuxie obtuvo la promesa de Fan Xuan y se fue feliz. Luego, en su tiempo libre, Fan Xuan llamó a Iloulan. Te mostraré a alguien. Fan Xuan sacó al cautivo Gu inmortal Ei Chen. Iloulan miró fijamente con los ojos muy abiertos, estaba furiosa, queriendo hacer pedazos a Ei Chen. A pesar de que Ei Chen era su padre, tenían un profundo odio entre ellos. Iloulan no actuó fuera de lugar, vio cómo Fan Xuan almacenaba a Ei Chen de nuevo en su apertura inmortal, respiró bruscamente con los ojos inyectados en sangre mientras apretó los dientes y dijo. Así que Ei Chen estuvo en manos del líder de la secta todo el tiempo. ¿Estás pensando en reclutarlo? Fan Xuan se rió de buena gana. No te preocupes, en comparación con él, te tengo en mayor estima. Mientras te cultives duro y acumules algunas contribuciones, estoy seguro de que algún día podrás vengarte. Entiendo. Iloulan miró a Fan Xuan, a estas alturas, ya la había superado con creces, esta diferencia la hizo sentir extremadamente indefensa.
Capítulo 1645. Cigarra primavera-otoño rango 7. Dentro de la soberana abertura inmortal. El refinamiento Wu estaba en su punto más crucial. La enorme cigarra flotaba en el aire, a unos 5 pies del suelo. La superficie de la cigarra no era lisa, era peluda y rugosa, además de tener una textura metálica. Fan Xuan respiró profundamente, usando su movimiento asesino que había sido preparado durante mucho tiempo. Instantáneamente, los vientos soplaron alrededor de la cigarra, las nubes oscuras retumbaron en el cielo, reuniéndose en un solo bulto y oscureciendo los alrededores. Aullido, 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 en medio de oleadas de gemidos fantasmales y el suelo que se estaba pudriendo en un color blanco pálido, unas manos fantasmales oscuras emergieron del suelo, eran gruesas y amenazantes, agarrando la cigarra. Las manos fantasma agarraron la cigarra pero eran solo ilusorias, las manos fantasma se movieron y sacaron algo de la cigarra antes de apretar los puños y retirarse. Cientos de manos de fantasmas oscuros continuaron extendiéndose desde el suelo, agarrando la cigarra y quitando las impurezas de su interior. La cigarra era solo un producto a medio terminar, era inestable y se hizo más pequeña cuando las manos fantasmas la agarraron, la superficie se volvió lentamente más suave a medida que la superficie metálica se volvió más nítida y brillante. Fan Xuan había estado prestando atención profundamente, al ver esto, se sintió muy satisfecho. Este método fue su creación única, usó el token de bestia del alma de rango 8 como el Wu inmortal principal. En las últimas veces que refiné cigarra primavera-otoño, aparecieron fallas aquí, los materiales no se procesaron correctamente. Al hacer esto ahora, puedo deshacerme de las impurezas, pero algunas fallas quedarán atrás. Los vientos oscuros habían dejado de soplar, las manos fantasmales oscuras se redujeron en número hasta que no quedó ninguna. Las nubes oscuras en el cielo se volvieron más y más densas, la cigarra ya tenía la mitad de su tamaño original, su cuerpo brillaba con una luz metálica, emitiendo una sensación de frío. Fan Xuan sacó un enorme trozo de fuego con calma. Esta era la llama de la canción del Fénix material inmortal de rango 8, era de color rojo y amarillo, con 2 capas. La capa exterior era amarilla mientras que la interior era roja. La capa interna tenía la forma de un fénix, volaba mientras cantaba en voz alta, mientras las llamas continuaban ardiendo, emitía una melodía nítida y maravillosa. ¡Vamos! Fan Xuan gruñó mientras arrojaba una llama de canción de fénix del tamaño de un recipiente sobre la superficie de la cigarra. ¡Wosh! Un suave sonido resonó cuando las llamas se extendieron, rodeando a toda la cigarra y prendiéndola en llamas. En este momento, los gritos de Fénix resonaron en las nubes. Luego, los sonidos se suavizaron pero las llamas se volvieron más brillantes, quemando intensamente a la cigarra. Fan Xuan contuvo la respiración, mirando a la cigarra sin apartar la mirada. Los rastros de Ki fantasma comenzaron a emerger de la superficie de la cigarra, pero fueron destruidos por las llamas. Este paso de refinamiento de Wu fue muy difícil, la precisión necesaria era extremadamente alta y difícil de manejar. Pero Fan Xuan estaba lo suficientemente tranquilo y paciente, esperó hasta que todo el Ki fantasma fue destruido y la superficie de la cigarra se derritió antes de comenzar el siguiente método sin entrar en pánico. Los rugidos de los dragones resonaron, una enorme ventisca con forma de dragón aterrizó en la superficie de la cigarra. Las llamas de la cigarra lo resistieron, pero esta tormenta de nieve de dragón era demasiado grande, porque tenía el apoyo de Fan Xuan, rápidamente ganó la partida y reprimió a la cigarra en el medio. La llama de la canción del Fénix en la cigarra era muy obstinada, solo se disipó después de unas pocas horas. Mientras tanto, la ventisca del dragón se transformó en un trozo de hielo y selló la cigarra. Actualmente, la cigarra se había reducido al tamaño de solo una palma. Cuando la tormenta de nieve se detuvo, Fan Xuan recuperó con cuidado la cigarra congelada, luego, exhaló un poco de aire caliente mientras el hielo se derretía, revelando la cigarra en el interior. La cigarra parecía una obra de arte, era muy exquisita. Fan Xuan pellizcó la cigarra con los dedos. Grieta crack. La superficie de la cigarra comenzó a agrietarse, luego, una cigarra primavera-otoño de rango 7 se despertó y salió volando. La mirada de Fan Xuan brilló de alegría. No había sido fácil. Después de tantos fracasos, finalmente he perfeccionado la cigarra de primavera y otoño al puesto 7. En este punto, Fan Xuan ya había modificado casi todos los métodos de refinamiento.
El método de purificación de la mano fantasma se creó fusionando el movimiento asesino de la mano fantasma del gran ladrón y el token de Sulbeast. Aunque este método tuvo un gran efecto, fácilmente dejaría atrás el ki fantasma. Por lo tanto, Fan Xuan eligió la llama de la canción del Fénix material inmortal de rango 8 para deshacerse del ki fantasma y también templar la cigarra. Finalmente, usó la ventisca del dragón, que tampoco era normal, en realidad era una modificación del movimiento asesino del relámpago pitón dormido. El camino del refinamiento tenía 4 movimientos asesinos inmortales más fuertes reconocidos públicamente para lidiar con materiales inmortales. Uno de ellos era una pitón relámpago dormida. Fan Xuan lo modificó en una ventisca de dragón, le sentaba más y era mejor para el refinamiento primavera-otoño cigarra. Con todas estas razones, su arduo trabajo valió la pena al final. Fan Xuan logró obtener cigarra primavera-otoño de rango 7. Con cigarra primavera-otoño de rango 7 y mi nivel de logro de gran maestro en el camino del tiempo, puedo usar totalmente cigarra primavera-otoño como el núcleo para deducir un movimiento asesino inmortal y evitar entrar en la trampa de Avonlea Court. La mirada de Fan Xuan parpadeó con incertidumbre. La última vez, cuando entró en el río del tiempo, fue emboscado por Avonlea Court porque habían usado un método para engañar a Spring-Autumn Cicada. En aquel entonces, Spring-Autumn Cicada solo tenía el rango 6, ahora era el rango 7 y si tenía un movimiento asesino inmortal relevante, incluso si Avonlea Court usara un método de rango 8 para engañar a Spring-Autumn Cicada, no tendrían éxito fácilmente. La mejor situación es utilizar cigarra primavera-otoño de rango 7 como núcleo, junto con un Gu de primavera de rango 8 suplementario, para crear un movimiento asesino inmortal de rango 8. Cuando entré en el río del tiempo, no temeré la trampa de la corte celestial y al mismo tiempo expandiré mi rango de búsqueda. Por supuesto, la forma más sencilla era elevar la cigarra primavera-otoño al puesto 8. Pero fue demasiado difícil. Actualmente, Fan Xuan no pudo refinar el Gu inmortal de rango 8. Por un lado, a pesar de que tenía un nivel de logro de camino de refinamiento extremadamente alto, su base era inestable, sus métodos de camino de refinamiento necesitaban práctica. Por otro lado, carecía de finanzas. En aquel entonces, el viejo ancestro Shueu había gastado toda su riqueza y toda la base de Snowy Mountain antes de poder intentar refinar el inmortal Gu Fortune rival Ineaven de rango 8. Por supuesto, la base de Fan Xuan era muy profunda ahora. Sin mencionar sus innumerables encuentros fortuitos, solo su riqueza después de extorsionar a los expertos de la frontera sur y la herencia de los 5 Xiangs, se podría decir que su fundación rivalizaba con algunas superfuerzas ahora. Tenía muchos Gu inmortal, a pesar de que perdió la casa Gu inmortal incompleta, todavía le quedaban docenas de ellos. También tenía amplios recursos de cultivo de diferentes tipos, no solo se enfocaba en un camino. El único defecto eran sus débiles subordinados. Cuando Eiloulan y los demás alcanzaron el rango 7, junto con los 3 inmortales Gu del clan Qi esclavizados, Fan Xuan finalmente coincidiría con una verdadera superfuerza. A pesar de que no podía compararse con el clan Wu de la frontera sur o el clan Fan del desierto occidental, todavía sería de primera clase, superando a las superfuerzas ordinarias, leguas por encima de la tribu Chu de Churu. Puedo dar algunos recursos de rango 6 y 7 a Yin Wuxi y al resto. Además de nutrirlos, necesito refinar Inmortal Wu a continuación. La mayoría del Wu inmortal que Fan Xuan estaba usando extensivamente todavía estaba en el rango 6. Por ejemplo, fuerza personal, tirando de la montaña, tirando del agua, fuerza ki, desentrañar el misterio, suerte de mierda de perro, suerte de ki, inspección de suerte de conexión, suerte de tiempo. Y lo más importante por ahora, paisaje como antes, hombre como antes y día Gu. Si elevara las filas de estos 3 caminos del tiempo inmortal Gu, la fuerza de batalla de Fan Xuan en términos de camino del tiempo aumentaría enormemente. Su enfoque actual estaba realmente en el camino del tiempo. Aunque el camino de la espada, el camino del alma, el camino de la sabiduría y otros tenían un gran margen de mejora, cuando luchó en el río del tiempo, necesitaría métodos de camino del tiempo. Es una pena que Lanya Secta haya ido al cielo de la longevidad, mis métodos de camino de refinamiento todavía necesitan mucho trabajo. Si esos hombres peludos de Gu Immortals pueden ayudarme a refinar a Gu, puedo ahorrar mucho tiempo y energía. Fan Xuan expresó un profundo pesar por esto.
Había hecho uso de la secta Lanya de manera demasiado conveniente en el pasado, ahora que se habían ido, tenía que trabajar duro y hacer un gran esfuerzo, a pesar de que a Fan Juan no le importaba el problema, usaba demasiado de su tiempo, ya no es tan libre como antes. Y refinar Gu tiene un problema, la tasa de éxito. El refinamiento para elevar el rango de un Gu inmortal tuvo una baja tasa de éxito, cuanto mayor era el rango, mayores eran las posibilidades de fracaso. Fan Juan quería refinar el rango 7 Gu, sería más difícil que crear el rango 6. Una vez que falla, el Gu inmortal de rango 6 original podría incluso ser destruido, en ese caso, tendría que comenzar de nuevo y refinar el rango 6 antes de intentar el 7 nuevamente. Si el Gu inmortal es refinado por otra persona durante el período de su destrucción, realmente lo perdería todo. Vídeo hecho por el canal TK Novelas Ligeras, si lo escuchas en otro canal, es que ha sido robado. Capítulo 1646. Ascensión inmortal de Fan Zeng. Continente central. El cielo estaba oscuro y lúgubre, no había viento. Guyue Fan Zeng estaba en la cima de una montaña, mirando al cielo, sintió un poco de nerviosismo al pensar en su próxima tribulación de ascensión inmortal. Sintiendo su emoción, Fan Zeng se rió para sí mismo, pensando: ¿por qué estoy nervioso? La secta Grulla inmortal debería ser la nerviosa, o más bien, la corte celestial detrás de ellos. En la superficie, solo hay un inmortal Gu de rango 6 a cargo de proteger mi ascensión, pero debe haber muchos ojos mirándome en secreto, con estas personas alrededor, ¿de qué hay de qué preocuparse? Aunque Fan Zeng no sabía por qué Central Continent quería apoyarlo, había confirmado que era valioso y útil para ellos. En el pasado, no aceptaría ser un peón como este. De vuelta en la montaña Qin Mao, Fan Juan había insinuado que su tío y su tía lo usaban como herramienta para luchar por la herencia, esto hizo que Fan Zeng se enojara mucho. Pero ahora, Fan Zeng ya no sentía enojo por esto. En la última década, Fan Zeng había experimentado la guerra en los 3 continentes de la tierra bendita de Lanja. Con el fin de nutrir al hombre peludo más elitista Gu Immortals, el espíritu de la tierra de pelo negro ignoró el precio e hizo que los hombres peludos de los 3 continentes lucharan en una guerra intensa. Fan Zeng estaba implicado. Rodeado de planes y complots, derramamiento de sangre y guerra, Fan Zeng había hecho uso de personas, y también fue utilizado. Poco a poco fue entendiendo que, a veces, convertirse en el peón de alguien y ser utilizado no era algo malo. Por lo menos, demostró su valía. Si una persona no tenía valor ni siquiera para ser una herramienta, entonces estaba en peligro, sería descartada como una herramienta defectuosa. Por supuesto, a pesar de que Fan Zeng tenía la fuerza de maestro Gu de rango 5, también tuvo experiencias de ser abandonado y traicionado. Como ser humano que vivía entre los hombres peludos, era natural ser condenado al ostracismo y aislado. Podemos empezar. En este momento, la voz de Fan Shiliu resonó en los oídos de Fan Zeng. Fan Shiliu tenía un nivel de cultivo de rango 6, fue enviado por la secta Grulla inmortal para ayudar a Fan Zeng a pasar por la tribulación. Fan Zeng asintió, se calmó y miró dentro de él. Su apertura se vio rápidamente, estaba llena de esencia primigenia que mostraba su talento de grado A, pero sus paredes estaban llenas de grietas. Cualquiera se sentiría nervioso al verlo, después de todo, la apertura era la base del cultivo de un maestro Gu. Con tantas grietas, definitivamente fue un problema grave. Fan Zeng estaba relativamente tranquilo ahora, su nerviosismo había desaparecido. De hecho, durante una batalla en la tierra bendecida de Lanya, había usado una técnica prohibida mientras estaba en una situación desesperada, a pesar de que sobrevivió, su apertura fue severamente dañada y llena de grietas, su actitud de grado A cayó a grado B. Fan Zeng fue salvado por Feng Jiuge, después de regresar al continente central, sus heridas en la apertura se curaron, volvió a tener una actitud de grado A, pero las grietas en las paredes de su apertura aún permanecían, no era que la corte celestial no pudiera curarlo, sino que las dejaron para que él pasara su tribulación de ascensión inmortal más fácilmente. Fan Zeng observó su apertura, una vez se había sentido extremadamente orgulloso de su talento de grado A, pero después de estas experiencias de vida, ya no le importaba tanto la aptitud. En este momento, su mirada estaba clavada en las grietas de su abertura. Para él, estos eran sus logros, había ganado estas heridas por el derramamiento de sangre y la guerra, era su gloria. Adiós, mi apertura. Murmuró Fan Zeng. Como quiso, la esencia primordial en su abertura surgió y se estrelló contra las paredes circundantes.
Para empezar, había grietas en su abertura, no era resistente, pronto, las grietas se intensificaron a medida que se formaban los agujeros. La apertura completa finalmente se conectó al mundo exterior, se estaba formando un poder misterioso. Este poder atrajo al ki del cielo y la tierra del mundo exterior, a la vez, nubes oscuras retumbaron en el cielo, la tierra temblaba, se formaban nubes de polvo. Al mismo tiempo, un poder celestial informe sostuvo a Fan Zhen y le permitió flotar hacia el cielo. La voluntad del cielo. Fan Shiliu, que estaba mirando oculto, sintió la abundante voluntad del cielo. La tribulación de Fan Zhen había llamado la atención de la voluntad del cielo, mucho más allá de lo normal. Las calamidades y tribulaciones comenzaron a formarse, una gran cantidad de ki de sangre se convirtió del ki del cielo y la tierra, las nubes oscuras en el cielo se tiñeron rápidamente de rojo, la escala era enorme, se podían ver desde una distancia enorme. Tribulación del camino de la sangre, la alegría brilló en los ojos de Fan Shiliu, la tribulación del camino de la sangre era lo que los superiores querían ver. El aura de Fan Zhen comenzó a extenderse. Este era su ki humano. Cada persona tenía su propio ki humano, la escala se decidió en función de su base, talento y habilidades. Fan Shiliu observó a Fan Zhen cuidadosamente, pronto, tenía una mirada de sorpresa en su rostro. El ki humano de Fan Zhen era extremadamente denso, mostraba cuántas experiencias de vida y base poseía. El ki del cielo estaba lloviendo mientras el ki de la tierra burbujeaba, ambos entrelazados en el aire con el ki humano. Fan Zhen tenía una expresión solemne, trató de controlar los tres ki y equilibrarlos. Los tres ki acababan de comenzar a interactuar y ahora era el mejor momento para acostumbrarse a controlarlos. Fan Zhen había recibido la guía de Fan Shiliu, era consciente de esto. Pero en este momento, las calamidades y tribulaciones se completaron, cayó una gran cantidad de lluvia. Estas gotas de lluvia eran todas gotas de sangre, eran extremadamente sangrientas. A medida que la sangre llovía, una niebla blanca comenzó a aparecer en el aire. La niebla blanca se tiñó rápidamente de rojo por la lluvia, convirtiendo toda la montaña en un espeluznante color rojo. Fan Zhen comenzó a sufrir tribulaciones. Puso sus defensas y activó gusanos Gu para resistir la lluvia de sangre. En este momento, cada vez que usaba un gusano Gu, sufría una reacción violenta. Pronto, sus gusanos Gu murieron por la reacción. Esta era también la razón por la que los maestros Gu a menudo perdían todos sus gusanos Gu después de la ascensión inmortal. Pero Fan Zhen fue apoyado por Eavenly Court y tenía una preparación profunda, no le faltaron gusanos Gu. Se calmó y se defendió, sin entrar en pánico. Durante las guerras de la tierra bendita de Langya, había experimentado situaciones mucho más peligrosas, estaba adecuadamente preparado para esto. Fan Shiliu estaba mucho más nervioso que Fan Zhen. Miró a Fan Zhen sin parpadear. Los maestros Gu de rango 5 generalmente tenían muchas dificultades en su ascensión inmortal. Porque no solo tuvieron que lidiar con las calamidades y tribulaciones, sino también controlar los tres ki y mantener el equilibrio entre ellos. Puedo ayudarte a bloquear esta tribulación de lluvia de sangre por un tiempo, pero el equilibrio de los tres ki dependerá de ti, Fan Zhen. Antes de la tribulación, te había dado un amplio entrenamiento, no puedes fallar en el momento crucial. Fan Shiliu pensó para sí mismo mientras comenzaba a interrumpir las nubes de sangre, afectando su tamaño e influencia. Aunque esta tribulación de lluvia de sangre fue enorme, no fue demasiado abrumadora, parece que la voluntad del cielo lo había hecho intencionalmente. La tribulación de Fan Zhen fue pacífica, ya sea interna o externamente. Los tres ki se fusionaron correctamente, escenas del pasado destellaron en su mente mientras su cuerpo se templaba y elevaba. A continuación, durante la resonancia del cielo y la tierra, entró en el momento más crucial de esta ascensión inmortal. Durante este periodo, pudo obtener inspiración natural y comunicarse con el cielo y la tierra. Esta comunicación fue extremadamente beneficiosa para cualquier maestro Gu. Fan Zhen se dio cuenta en este momento de que el camino de la sangre realmente se adaptaba a él. Pasó el tiempo, los tres ki se condensaron y formaron una masa de ki. Fan Zhen repentinamente abrió los ojos, respiró profundamente y arrojó un camino de sangre Gu de rango 5 al bulto de ki. Auge. Un sonido impactante explotó a su alrededor, el bulto de ki estalló y se convirtió en una apertura inmortal. Instantáneamente, la mente de Fan Zhen se quedó en blanco, estaba completamente indefenso en este momento.
Un momento después, recuperó sus sentidos, comenzó a poner su gu vital e importantes gusanos gu en su apertura inmortal. El primero que puso fue el gu inmortal de venganza de sangre, por supuesto, seguido por un gran número de gu mortal del camino de sangre. Dentro de la apertura inmortal, los 3 ki fueron acondicionados y equilibrados, el mundo se estabilizó gradualmente. Obviamente ganó una tierra bendecida de alto grado. También quedaba mucho ki de cielo y tierra. Fan Zhen estaba encantado, estos ki del cielo y la tierra podrían elevar su camino de sangre vital, el mortal gu, a un gu inmortal. A pesar de que esto era peligroso y seguiría la calamidad o la tribulación, Fan Zhen fue lo suficientemente valiente como para elegir esta opción. Fan Zhen, déjame entrar rápidamente, te ayudaré con la tribulación. Fan Shiliu transmitió. Fan Zhen frunció el ceño, mostrando disgusto. La apertura inmortal era el área más privada del gu inmortal, Fan Shiliu la estaba infringiendo, Fan Zhen sintió una sensación de ira. Pero inmediatamente, Fan Zhen relajó las cejas, abrió la puerta de apertura inmortal y dijo claramente. Claro, Fan Shiliu, por favor entra. Fan Shiliu se sorprendió, Fan Zhen acababa de convertirse en un inmortal, el proceso aún no había terminado, pero ya había cambiado su forma de hablar con una actitud tan natural. Sin embargo, Heavenly Court parece estar alimentando a Fan Zhen enormemente por el bien de lidiar con Fan Xuan. De hecho, le tengo bastante envidia. Varias horas después, pasó la tribulación de Fan Zhen, la envidia de Fan Shiliu volvió a aumentar. Fue porque el gu vital de Fan Zhen se refinó con éxito en su segundo camino de sangre gu inmortal. Gu inmortal de sangre fría. Varios días después, la secta Grulla Inmortal anunció al mundo gu inmortal que Fan Zhen tuvo éxito en su ascensión inmortal, una vez fue dañado por el demonio feroz Fan Xuan, fue salvado afortunadamente y ahora se convertiría en una de las principales fuerzas de lidiar con demonio Fan Xuan. Debido a la propagación intencional de Heavenly Court, la noticia se extendió por las 5 regiones, la reputación de Fan Xuan se vio afectada, su situación de ser abandonado por familiares y parientes se destacó, mientras que Heavenly Court promovió su propia magnanimidad. Varios días después. Hada de la afinidad espiritual, adiós. Por encima de las nubes, Fan Shiliu sonrió mientras hablaba con Zhao Lianyun. Zhao Lianyun sonrió. Gracias por hospedar. Escuchó que Fan Zhen tuvo éxito en su tribulación, por lo que fue a visitarlo. Desafortunadamente, Fan Zhen no se encontraba con nadie, estaba oculto por la secta Grulla Inmortal. Fan Shiliu no se atrevió a ser grosera con Zhao Lianyun, ella era el hada de la generación actual de Spirit Affinity House, a pesar de que tenía un nivel de cultivo de rango 6, controlaba el amor de rango 9 gu. Fan Shiliu aseguró, definitivamente pasaré su regalo a Fan Zhen personalmente. Zhao Lianyun asintió mientras le agradecía y se alejaba volando. Capítulo 1647. Supresión articular. Fan Zhen bendijo la Tierra. Su camino espacial y los recursos del camino temporal eran más altos de lo normal, esta era una tierra bendecida de alto grado. El terreno de la tierra bendita era en su mayor parte plano, pero a cierta distancia, habría varias montañas altas erigidas. El enfoque de Fan Zhen estaba actualmente completamente en un valle. Este valle estaba cubierto de extrañas rocas escarpadas, era completamente rojo sangre. Al entrar, uno se daría cuenta de que el valle estaba lleno de árboles de flores de sangre. Había decenas de miles de tales árboles, eran diferentes de los árboles ordinarios, daban frutos antes que flores. Los frutos eran del tamaño del puño de un bebé, redondos y lisos. La floración solo tomó un instante ya que la cáscara de la fruta explotó en una enorme flor que era blanca y roja. La flor era blanca en la base, mientras que el núcleo de la flor parecía sangre salpicada. Cada una de estas flores de sangre tenía diferentes colores y llenas. En el continente central, hubo una vez en que los maestros Gu cultivaron estos árboles de flores de sangre a gran escala. Cada vez que florecían, la escena sería grandiosa. Incluso hubo grandes ceremonias solo para traer a estos maestros Gu a verlos. Pero más tarde, se creó el camino de la sangre y causó grandes problemas al mundo, los árboles de flores de sangre eran un material Gu básico en el camino de la sangre, se prohibió plantarlos. Los árboles de flores de sangre de Fan Zhen fueron proporcionados por Immortal Crane Sect, o más exactamente, por Fan Shiliu como un representante. Este era el truco del camino recto, Fan Zhen ya estaba acostumbrado a él, sin sentirse sorprendido.
En las 5 regiones actuales, el camino de la sangre fue prohibido por el camino recto, pero, irónicamente, los que realmente investigaron el camino de la sangre fueron estas fuerzas del camino recto. Estos árboles de flores de sangre son todos materiales inmortales, pero mientras su número aumente, puedo usarlos en grandes cantidades, serán equivalentes a materiales inmortales. Esta es la ventaja más singular del camino de la sangre. Estos árboles de flores de sangre que tengo también son una fuente de materiales inmortales de alguna manera. Pero ahora, ya tengo el camino de sangre de rango 6 Gu inmortal sangre fría y venganza de sangre, necesitan el camino de sangre mortal Gu para complementarlos y formar movimientos asesinos inmortales. Fan Zhen entendió que su enfoque ahora era refinar el camino de sangre mortal Gu y practicar el movimiento asesino inmortal del camino de sangre que Fan Shiliu le impartió. Debido a que acababa de ascender, la apertura inmortal era muy diferente de su apertura original, necesitaba tiempo para adaptarse a ella. Después de buscar por un tiempo, Fan Zhen retractó su atención al mundo real. La alegría y la sensación de logro de mirar su inmortal apertura se desvanecieron lentamente, fueron reemplazados por una sensación de presión en su mente. Fan Xuan, de vuelta en el mundo real, Fan Zhen no pudo evitar pensar en su hermano. Estos últimos días, no solo había experimentado su ascensión inmortal, también había obtenido información sobre Fan Xuan de Fan Shiliu. La información era mucho más detallada que la que circulaba en el mundo exterior, era de Heavenly Court. Fan Zhen se enteró de la situación de Fan Xuan, en cuanto al hecho de que Fan Xuan no murió, lo supo cuando fue salvado y regresó al continente central. Pero, extrañamente, cuando supo la verdad, no sintió ninguna rabia por haber sido engañado. En contraste, cuanto más aprendía, más tristeza sentía en su corazón. Resulta que nunca te he entendido realmente, Fan Xuan. Demonio de otro mundo, primavera-otoño cigarra, nivel de cultivo de rango 8. Cuanto más sabía, más minúsculo se sentía, más podía sentir la aterradora fuerza de Fan Xuan. Pensando que tendría que enfrentarse a una persona así en el futuro, sintió un poco de depresión y también una pizca de desesperación. Enfrentó la desesperación en lo profundo de su corazón. No lo negó ni trató de evitarlo. Los seres humanos a menudo dicen que un joven no conoce el miedo, cuando uno es joven, no le temen a nada y tienen un fuerte impulso y motivación. Pero después de que una persona experimenta mucho, aprenderá sobre sus propios miedos. Los tigres se comerían a las personas, las garras de tigre dañarían a las personas, la propia fuerza no era tan fuerte como creen. La imaginación era maravillosa, pero solo después de enfrentar la realidad uno sentía dolor, comprendiendo el mundo y a sí mismo durante este proceso doloroso. Cuando era un maestro Gu de rango 5, estaba involucrado en la guerra del hombre peludo en la tierra bendecida de Lanya, viví una vida difícil deambulando. Pero ahora, como Gu inmortal, estoy atrapado entre Fan Xuan y Heavenly Court, convirtiéndome en un peón. Aunque mi fuerza ha aumentado enormemente, mi libertad se ha reducido, ahora me enfrento a un peligro mayor, puedo morir si ocurre algún percance. Pensando en esto, Fan Zhen sonrió amargamente para sí mismo. Incluso ahora, no sabía qué valor tenía para Heavenly Court por poner tanta atención en él. Pronto, pensó en Zhao Lianyun. Cuando ascendió, recibió algunos obsequios de felicitación. Esta era la costumbre de las 5 regiones, cada vez que un maestro Gu se volvía inmortal, sus amigos y familiares, o incluso las fuerzas con las que eran amigos, les enviaban regalos. Los regalos de Fan Zhen provinieron principalmente de la secta Grulla Inmortal, como resultado, el de Zhao Lianyun fue bastante memorable. A partir de la información de la secta Grulla Inmortal, Fan Zhen obtuvo una comprensión profunda de Zhao Lianyun. También eres un demonio de otro mundo, aunque no del todo. Me buscaste de manera tan proactiva, supongo que quieres unirte y lidiar con Fan Xuan. Los obsequios de Zhao Lianyun incluían una carta que expresaba su buena voluntad, pero no dijo mucho. Fan Zhen podía decir lo que quería de sus sutiles palabras. Zhao Lianyun le dio uno de los métodos de cultivo para cultivar un recurso vegetal de tipo sanguíneo, le convenía a Fan Zhen. Incluso describió sus propias experiencias de cultivación, Fan Zhen estaba muy atento a cierto párrafo. En el cultivo de Gu inmortal, el combate es el camino de la dominación, mientras que la gestión de la apertura inmortal es el camino de la supremacía, los dos son complementarios y necesarios. Sin suficiente fuerza de batalla y dominio, no importa que también se desarrolle la apertura inmortal, uno solo será intimidado, entregarán el botín ganado con esfuerzo a otros.
Pero si uno tiene una gran fuerza de batalla y carece de una base de apertura inmortal, será como una llama ardiente, solo podrá permanecer encendida por un tiempo, cuando se quede sin leña, solo terminaría como humo. Fan Zeng asintió para sí mismo, pensando. Aparte de esto, sus descripciones de las calamidades y tribulaciones también son muy útiles. Puedo ver que este Zhao Lianyun es muy sincero, es una pena que la secta Grulla Inmortal no nos permita encontrarnos, qué lástima de hecho. ¿No lo crees, Fan Xuan? Al decir eso, la mirada de Fan Zeng se congeló. En sus primeros años, estuvo acompañado por su maestro Lord Skikrane, dentro de la tierra bendecida de Lanya, estaba junto con la voluntad falsa de Fan Xuan. Pero ahora, en el continente central, estaba solo. Sin saberlo, Fan Zeng se había acostumbrado al acompañamiento. Sin ti, no estoy acostumbrado, Fan Zeng negó con la cabeza y sonrió amargamente, una indescriptible sensación de soledad impregnaba su corazón. Corte celestial. Fairy Ziwei sonrió con alegría. Fan Zeng se ha convertido en un Gu inmortal, pero necesita elevar su nivel de cultivo para convertirse en un contraataque útil contra Fan Xuan. El hada Ziwei sabía sobre la intención de Zhao Lianyun. Después de todo, aunque Ma Honyun murió, Fan Xuan aún conservaba su alma. Fairy Ziwei frunció el ceño. El verdadero problema sigue siendo el propio Fan Xuan. Desde que Fan Xuan salió del cerco del río del tiempo, había desaparecido y ya no aparecía en público. El hada Ziwei preferiría que andara buscando recursos. Al menos en ese caso, él dejaría muchos rastros y ella deduciría muchas cosas útiles, e incluso encontraría la manera de romper las defensas de su camino de sabiduría. En opinión de Fairy Ziwei, Fan Xuan era muy fuerte en la fuerza de batalla, pero lo más aterrador eran sus habilidades de gestión. Cada vez que permanecía aislado por un tiempo, experimentaba un gran aumento de fuerza, su velocidad de progreso era simplemente muy impactante. Este fue el resultado de su hábil manejo. Debido a que tenía una base tan sólida, podría respaldar su aterrador crecimiento en la fuerza de batalla. En este momento, Spectral Soul está perdiendo el control lentamente, estamos obteniendo cada vez más información que es de gran importancia. En el río del tiempo, el camino del tiempo inmortal Gu House ha sido reparado, ahora tenemos 4 en total. La formación de la ruta del tiempo anterior debe modificarse aún más. Al mismo tiempo, no podemos dejar que Fan Xuan viva cómodamente, debería contactar a Wu-Yong. Algunos días después. Soplaban vientos intensos. Fan Xuan empujó hacia adelante con la palma, la fuerte fuerza del movimiento asesino entró en la entrada de la apertura inmortal e impregnó la tierra bendita de Lowland. La tribulación de Lowland fue destruida instantáneamente. Los ojos de Lowland se movieron levemente, pero su expresión no cambió. Se paró en su apertura inmortal mientras agradecía a Fan Xuan, que estaba afuera. No tienes que agradecerme. Fan Xuan miró la tierra bendecida de Lowland, era bastante pobre, no se podía comparar con la apertura inmortal soberana. A pesar de que Lowland tenía una gran aptitud, nunca había desarrollado realmente su apertura inmortal correctamente. Esto era lo que quería Fan Xuan. Él podía darle recursos de cultivo a Lowland, ella tenía que confiar en él para esto, era una forma de control sobre ella. De hecho, Yin Wuxie, Bai Ningbin y el resto se encontraban en situaciones similares. Váyase rápidamente, mis métodos del camino de la sabiduría solo pueden bloquearlos por un tiempo, además, cada vez, las tribulaciones influirán en gran medida en mis métodos. Instó Fan Xuan. Ok. Lowland asintió, no se atrevió a ser descuidada, almacenando rápidamente su apertura inmortal y entrando en la apertura inmortal soberana. Fan Xuan usó Fixed Immortal Travel para irse de inmediato, Wu-Yong y el resto que llegaron a toda velocidad no pudieron atraparlo. Maldita sea. Se escapó de nuevo. Esta aura persistente, ¿alguien pasó por tribulación de nuevo? Los inmortales Gu de la frontera sur tenían expresiones feas, algunos estaban furiosos, otros eran solemnes, mientras que otros tenían miedo. Este es el cuarto, evidentemente, Fan Xuan está ayudando a sus lacayos a sufrir tribulaciones para elevar sus niveles de cultivo. Si esto continúa, la situación no será buena. Wu-Yong tenía una expresión sombría, una luz fría brilló en sus ojos mientras decía lentamente. Fan Xuan ha arreglado el viaje inmortal, puede escapar rápidamente, solo podemos instalar muchas torres de balizas y trabajar juntos en el cielo amarillo del tesoro para restringir sus negocios y reducir sus ganancias.
Eventualmente, esto se convertirá en nuestra ventaja. La luz de Jade parpadeó en la gruta cielo del mar de Qi cuando Fan Xuan apareció de la nada. Estamos a salvo por ahora. Están empezando a apuntar a mis negocios en el cielo amarillo del tesoro, se rió Fan Xuan. Sintió presión, pero debido a que recientemente había devorado la gruta cielo pública de los 5 Xian y la gruta cielo del mar Qi, ganó una gran cantidad de recursos, incluso si sus negocios fueron suprimidos, no hubo ningún problema. Pero obviamente se trataba de Ravenlicourt y Southern Border trabajando juntos, si les permitía continuar, Fan Xuan no podría soportarlo. Había obtenido muchos recursos de los cautivos inmortales Gu de la frontera sur, pero precisamente porque conocían estos recursos, podían apuntar a estos negocios de manera eficiente. Necesito pensar en un plan. La mirada de Fan Xuan parpadeó con consideración. Capítulo 1648. Conflicto entre Miao y Ren. Mar del Este. Swish swish swish. Las olas chocaron contra las rocas junto a la costa de la isla, estallando en burbujas blancas al impactar. Los vientos malvados aullaban, el cielo estaba oscuro. Esta isla desinhibida no llamaba la atención en el enorme mar del este, pero en realidad escondía a 4 inmortales Gu. Ren Xiuping, eres demasiado. Miao Mingshen gritó enojado con los ojos inyectados en sangre, estaba herido, expresando una intensa ira y odio en sus ojos. Era un famoso cultivador solitario en el Mar del Este, con un nivel de cultivo de rango 7 y un camino espacial de cultivo, tenía un método para aumentar el tamaño de las aberturas inmortales. Lo hizo como una forma de vida, expandiendo las aberturas inmortales de muchos inmortales Gu del Mar del Este, era bastante popular. Miao Mingshen no era ni alto ni bajo, ni gordo ni delgado. En términos de apariencia, se veía normal, solo su nariz plana y ancha dejaba una fuerte impresión en los demás. En términos de apariencia, fue modesto. Pero era una persona ambiciosa, muy bueno en la construcción de relaciones, tenía mucho carisma. 3 inmortales solitarios del Mar del Este, el inmortal Wadie, Feng Jian y Gui Qile, todos miraron a Miao Mingshen como su líder, los 4 eran un grupo de inmortales Gu con intereses comunes. Pero ahora, Gui Qile estaba inconsciente, su cuerpo estaba cubierto de un color púrpura venenoso, estaba en gran peligro. Feng Jian y el inmortal Wadie, que estaban de pie junto a Miao Mingshen, también estaban en mal estado, evidentemente habían resultado heridos en una batalla seria. Lord Miao Mingshen, ¿qué hacemos? Gui Qile fue golpeado por la estrella de mar con veneno de hielo, no tenemos la manera de curarlo. El inmortal Wadie estaba muy preocupado. No hace mucho, los 4 se habían enamorado del complot de Ren Xiuping. Ren Xiuping tenía un nivel de cultivo máximo de rango 7 y era un camino de esclavitud Gu inmortal, quería asesinar a Miao Mingshen usando la estrella de mar venenosa de hielo. Pero en el momento crucial, Gui Qile bloqueó este ataque fatal para Miao Mingshen. Miao Mingshen reaccionó y rápidamente sacó de la trampa al inconsciente Gui Qile, así como a Feng Jian e inmortal Wadie, a través de una feroz batalla. La expresión de Feng Jian era fría como el hielo. La estrella de mar con veneno de hielo podría tener un veneno problemático, pero he oído que Su Chen y Fairy Hyuyue pueden curarlo. Su Chen era miembro del clan Su Superfuerza, se especializaba en curación y era famoso en el Mar del Este, era una persona bastante amable. Mientras tanto, Fairy Hyuyue era una cultivadora solitaria, era fría y distante, el precio era alto si querían obtener su ayuda. Miao Mingshen negó con la cabeza. No voy a volverme hacia estos 2. Su Chen es del clan Su, mientras que Fairy Hyuyue tiene alguna relación con Ren Xiuping, es posible que otros no lo sepan, pero estoy seguro de esto. Sospecho mucho que Fairy Hyuyue podría ser una trampa tendida por ese viejo sinvergüenza Ren Xiuping. Ah. Entonces, el inmortal Wadie no supo qué decir. Miao Mingshen sonrió con fuerza. Lo has olvidado. El veneno de las estrellas de mar del veneno de hielo se puede eliminar con agua amarilla del inframundo. Feng Jian miró con los ojos muy abiertos. El agua amarilla del inframundo es un material inmortal de rango 8, incluso en el Mar del Este es muy raro. Señor, ¿lo tiene? Miao Mingshen negó con la cabeza. Por supuesto que no, voy a usar el poste del tiempo extremo para cambiarlo. Feng Jian y el inmortal Wadie lo entendieron de inmediato. El polo del tiempo extremo era un material inmortal del camino del tiempo de rango 8, Miao Mingshen lo había obtenido hace mucho tiempo, no podía soportar venderlo. Feng Jian y el inmortal Wadie lo sabían.
La expresión del inmortal Wadie cambió, dijo con lástima. El polo del tiempo extremo es un material inmortal del camino del tiempo de rango 8 extremadamente raro. ¿Por qué no usamos otros materiales inmortales de rango 8 para intercambiar por el agua amarilla del inframundo? Miao Mingshen volvió a negar con la cabeza. Los materiales inmortales de rango 8 generalmente se intercambian exclusivamente entre sí. Si utilizo otras cosas para solicitar el agua amarilla del inframundo, otros no querrán cambiarla por mi material inmortal, e incluso si alguien quiere mi material inmortal de rango 8, es posible que no tengan agua amarilla del inframundo. Pero ahora, todos saben que Avonlea Court y Southern Border están tratando de evitar que Fan Xuan haga sus negocios, también están recolectando materiales inmortales del camino del tiempo y comprándolos. Los materiales inmortales de la trayectoria del tiempo tienen ahora una gran demanda, el precio está aumentando considerablemente. Avonlea Court tiene una base profunda, definitivamente tienen agua amarilla del inframundo. Definitivamente lo conseguiré si ofrezco la pol de tiempo extremo. Señor, Feng Jian dudaba, recordó que Miao Mingshen casi había muerto cuando obtuvo este polo de tiempo extremo, pagó un precio enorme. Miao Mingshen se rió a carcajadas, palmeando el hombro de Feng Jian. ¿Cómo puedo dejar que muera frente a mí? Entonces, ¿qué pasa si tengo que renunciar al polo del tiempo extremo? Feng Jian e Inmortal Wadie estaban muy conmovidos, después de todo no siguieron al líder equivocado. Como se esperaba, la situación fue como Miao Mingshen predijo, una vez que apareció su polo de tiempo extremo, Avonlea Court se dio cuenta y las dos partes pronto intercambiaron, Miao Mingshen obtuvo una gran cantidad de agua amarilla del inframundo. ¿Usó el agua amarilla del inframundo para limpiar el cuerpo de Guiquille? ¿Usó la cantidad justa? Después de todo, esta agua también era corrosiva en un cuerpo inmortal indefenso. Después de limpiarlo meticulosamente, el veneno de la estrella de mar del veneno de hielo fue completamente neutralizado. No hace mucho, Guiquille se despertó y abrió los ojos. Después de enterarse de que Miao Mingshen había pagado un precio tan alto para salvarlo, se sintió extremadamente conmovido. Sin embargo, no era una persona expresiva, mantuvo su gratitud dentro de él y le dijo a Miao Mingshen. Señor, ese viejo sinvergüenza Ren Xiuping nos atacó de repente, debe estar detrás de la ballena dragón azul. Miao Mingshen suspiró. Yo también lo creo, Ren Xiuping siempre había querido trabajar juntos y entrar en la ballena dragón azul para excavar la verdadera herencia oculta del paraíso tierra. Pero su precio simplemente no es sincero. Esta vez, él realmente nos atacó, realmente me sorprendieron sin vigilancia. ¿Qué idea tienes? Dime. Guiquille asintió con la cabeza. Señor, ¿sabes la ubicación de la ballena dragón azul? Este secreto ya ha sido expuesto, es demasiado difícil guardar este secreto. En su lugar, deberíamos invitar a la gente a explorar la ballena dragón azul. Cuando obtenemos la herencia en el interior y aumentamos nuestra fuerza, podemos lidiar con ese Ren Xiuping. De lo contrario, con nuestra fuerza ahora, no podemos derrotar a ese tipo. Él también tiene un grupo de inmortales solitarios ayudándolo, como una persona astuta, una vez que detecta que algo anda mal, podría difundir la noticia y atraer a más personas hacia nosotros. La mirada de Miao Mingshen parpadeó. En lugar de esperar a que eso suceda y dejar que Ren Xiuping reúna a su gente, deberíamos buscar refuerzos ahora. Esta idea es buena, es nuestra única opción. Es una pena, si tuviera el nivel de cultivo de rango 8, podríamos explorarlo nosotros mismos. Guiquille agregó. Señor, tenemos que elegir nuestros refuerzos con cuidado. Miao Mingshen asintió con la cabeza, miró a los tres inmortales y preguntó. Por supuesto que lo sé, ¿qué recomendaciones tienes? Los tres inmortales dieron sus sugerencias. Miao Mingshen asintió a veces mientras negaba con la cabeza ocasionalmente, eligió algunos de ellos que eran adecuados y eliminó algunos más de ellos por seguridad. Lo más importante fue la fiabilidad. Pero de esta manera, tenían poca gente, incluso si trabajaban juntos, no podrían romper el primer obstáculo, no podrían ingresar al mundo interior de la ballena dragón azul. En este momento, el inmortal Wadie expresó. Tengo una sugerencia, señor, ¿recuerda a esta persona llamada Chu Ying? Chu Ying. Los ojos de Miao Mingshen brillaron. Brillante, esta persona tiene un nivel de cultivo de rango 7 y cultiva un camino de transformación, incluso tiene rencores con Ren Xiuping. Pero es realmente demasiado reservado, no he encontrado más información sobre él desde entonces. Al decir esto, volvió a mostrar vacilación.
Capítulo 1649. Arrepentimiento. La verdadera herencia de Paradise Art. Dentro de la gruta cielo pública de Faixian, Fan Xuan recibió la carta de Miao Mingshen, invitándolo a unirse a la exploración de la ballena dragón azul. Una luz de reflexión brilló en los ojos de Fan Xuan. Miao Mingshen realmente se había enfrentado con Ren Xiuping, decidió explorar la ballena dragón azul antes de tiempo, esto estaba fuera de las expectativas de Fan Xuan. En los recuerdos de los 500 años de su vida anterior, esto era demasiado pronto. Tal vez fue debido a la creciente influencia de mi renacimiento, el conflicto de Miao Mingshen y Ren Xiuping resultó antes de lo esperado. Quizás los 500 años de recuerdos fueron alterados para empezar. Después de todo, la voluntad del cielo estaba al acecho dentro de la cigarra de primavera y otoño, podría actuar muy fácilmente si quisiera. Existe otra posibilidad, Eaven Licourt planeó y dedujo mi relación con Miao Mingshen, así que aprovecharon esta oportunidad para tratar conmigo. Pensando en esto, Fan Xuan calmó su mente y cerró los ojos, comenzando su deducción. Un rato después, abrió los ojos y llegó a su conclusión. Con todas las pistas que tengo, hay pocas posibilidades de que Eaven Licourt haya planeado esto en mi contra, parece que ahora tengo que ir al Mar del Este. En este momento, en las 5 regiones, Northern Plains y Central Continent tenían Eaven Licourt y Longevity Haven, eran extremadamente peligrosos para Fan Xuan. Para las 3 regiones restantes, Fan Xuan estaba más familiarizado con la frontera sur. Especialmente porque se había quedado en el clan Wu durante algún tiempo y había capturado a muchos inmortales Wu de la frontera sur, conocía mucha información sobre sus superfuerzas. Había otra razón, la sede de la secta de la sombra se estableció en la frontera sur, tenían la mayoría de las operaciones en la frontera sur con muchas formaciones inmortales naturales establecidas en secreto. Todos estaban ocultos y no expuestos. Con muchas de las razones anteriores, Fan Xuan decidió quedarse en la frontera sur. Incluso cuando Eilaulan y el resto sufrieron tribulaciones, estaban en la frontera sur. A pesar de que las 5 regiones tenían diferentes ki de cielo y tierra, sufrir tribulaciones con fuerza fuera de la región de origen dañaría la apertura inmortal, pero Fan Xuan no quería que desarrollaran bien sus aperturas de todos modos. Cuidó sus recursos de cultivo, le dio un gran control sobre ellos. Durante este periodo de tiempo, Fan Xuan ya había refinado a los muchos Gu inmortales de la gruta cielo del mar Qi, ahora podían usarlos. Los recursos en la gruta cielo del mar de Qi y la gruta cielo pública de los 5 Xian también estaban comenzando a ser absorbidos. La forma del cielo de movimiento asesino de rango 9 restante era muy terca, resistió el refinamiento de Fan Xuan. Pero todavía estaba progresando, con el tiempo, definitivamente podría usarlo. Fan Xuan estaba preocupado ahora porque sus negocios en el cielo amarillo del tesoro fueron obstruidos por el camino recto de Eaven Licourt y Southern Border, lograron convertirse en un obstáculo para sus ganancias económicas. Fan Xuan pensó en muchas formas de competir con ellos, pero los resultados no fueron buenos. Ya sea la corte celestial del continente central o el camino recto de la frontera sur, eran ricos y tenían cimientos profundos, la capital de Fan Xuan no podía igualarlos. La forma más fácil de resolver este problema era participar en un negocio monopolístico como Gutzhu. Pero eso requirió innumerables agallas Gu, Fan Xuan carecía de almas, aunque la montaña Danlun fue reparada, la producción no se pudo aumentar. Su plan en el desierto fantasma verde había fracasado, si hubiera tenido éxito, ahora mismo contra la frontera sur y el continente central, no tendría ningún problema. Qin Chou había desaparecido, mientras que el resto de las superfuerzas del desierto occidental ahora estaban encontrando problemas con el clan Fan, tenían dificultades para elevar sus estados. Fan Xuan había pensado en usar el clan Fan, pero tenía reservas sobre esto, porque su identidad de Xuan Bujin ya había sido expuesta por Eaven Licourt. Su decisión de planificar un desierto fantasma verde fue correcta en retrospectiva. Fue una pena que la situación fuera bastante diferente a los resultados esperados. De esta manera, los ingresos de Fan Xuan comenzaron a disminuir. Y lo peor era que la corte celestial del continente central estaba comprando todo el tiempo los materiales inmortales que podían encontrar. Mientras hubiera materiales inmortales en el camino del tiempo, Eaven Licourt básicamente les pagaría lo que quisieran. Durante este tiempo en el cielo amarillo del tesoro, los materiales inmortales del camino del tiempo fueron extremadamente populares. Esto fue problemático para Fan Xuan.
Los ingresos de Fan Xuan ya habían caído, quería refinar el camino del tiempo inmortal Gu para aumentar su fuerza de batalla en el río del tiempo, pero ahora, Eaven Licourt lo estaba deteniendo opresivamente. La corte celestial se había creado desde la era de la antigüedad remota, después de innumerables años de acumulación, ¿cómo podría Fan Xuan desafiarlos? La mejora de Fan Xuan en el camino del tiempo fue muy marginal, mientras que la corte celestial obtuvo una gran cantidad de materiales inmortales del camino del tiempo, incluso podrían refinar una quinta casa Gu inmortal. En esta situación, las esperanzas de Fan Xuan de obtener la verdadera herencia del loto rojo estaban disminuyendo. Necesito muchos materiales inmortales del camino del tiempo para refinar el Gu inmortal del camino del tiempo. Paradise Art Inmortal Venerable era un camino de tierra venerable, la verdadera herencia del Paradise Art dentro de la ballena dragón azul podría no tener muchos materiales inmortales de camino del tiempo. Pero aún así, debo irme. Esto era una incertidumbre, nadie podía decir que ganaría. Incluso si no hubiera materiales inmortales en el camino del tiempo, la verdadera herencia de la tierra del paraíso definitivamente iba a tener algunas cosas buenas. El inmortal Gu de rango 8 de la frontera sur, Lu Weijin, es el heredero de la generación actual de Paradise Art. Si puedo obtener esta verdadera herencia de Paradise Art, podría obtener una manera de tratar con él. Lo más importante es que, según mis recuerdos, la ballena dragón azul parece contener el inmortal Gu Regret de rango 8. En mi vida anterior, Miao Ming-shen exploró muchas veces y no obtuvo la verdadera herencia de Paradise Art, pero aún así ganó mucho. Debido a que había muchos Gu Immortals participantes, los rumores de Immortal Gu Regret se extendieron. Paradise Art Inmortal Venerable usó Immortal Gu Regret como el núcleo para crear un movimiento asesino inmortal famoso a lo largo de la historia. Arrepentimiento y arrepentimiento. Usando este movimiento, hizo que muchos inmortales Gu del camino demoníaco cambiaran de bando y se dieran cuenta de sus errores, pasaron de malvados a amables. Este movimiento tuvo logros increíbles. Inmortal Gu Regret era naturalmente un camino de sabiduría inmortal Gu. El camino de la sabiduría tenía tres elementos: pensamientos, voluntades y emociones. Immortal Gu Regret era parte de la rama de la emoción, porque los futuros Gu Immortals crearon un pequeño camino conocido como camino de la emoción. Immortal Gu Regret también era parte del camino de la emoción. En la larga historia de la humanidad, Immortal Gu Regret había aparecido muchas veces, a veces de rango 6 o 7, en manos de los inmortales Gu de las 5 regiones. Cuando entró en manos de Red Lotus Demon Venerable, parecía haber sido refinado al rango 8 por primera vez. Posteriormente, Paradise Art Inmortal Venerable también obtuvo Immortal Gu Regret de rango 8. Fan Xuan había investigado profundamente sobre Immortal Gu Regret. Porque quería recrear Regret Pool. Hablando de eso, además de los afluentes del río del tiempo, Immortal Gu Regret fue el núcleo de Immortal Gu House Regret Pool. Pero desafortunadamente, en ese entonces en el Mar del Este, la reserva de arrepentimiento que quedó atrás estaba medio completa, no tenía Immortal Gu Regret. Si esta verdadera herencia de la tierra paradisíaca tiene arrepentimiento inmortal de rango 8, con este Gu, podré replicar una parte del poder del fondo de arrepentimiento, ayudará a refinar a Gu. Esto fue lo que más conmovió a Fan Xuan. De hecho, Regret Pool era parte de los planes de Fan Xuan. Había extorsionado el camino recto de la frontera sur y había creado minuciosamente la incompleta Immortal Gu House, tenía algo de anticipación hacia esto. Desafortunadamente, la casa Gu inmortal incompleta fue destruida en el río del tiempo. Fan Xuan no pudo recuperar ninguno de los gusanos Gu. Pasaron varios días en un instante. Mar del Este. Miao Ming-shen miró a su alrededor, estaba rodeado por 8 Gu Immortals. Por supuesto, Fan Xuan estaba entre ellos. Todos. Miao Ming-shen dijo solemnemente. Ya les expliqué los detalles de esta expedición, les di a todos algo de tiempo para considerar. Este también es mi primer viaje, se desconocen los riesgos, es posible que muramos. Si alguien quiere rendirse ahora, puede irse. Definitivamente no detendré a nadie, lo entiendo desde el fondo de mi corazón. Los vientos del mar rugieron en los oídos de todos. Miao Ming-shen volvió a mirar a su alrededor, nadie se movió. La verdadera herencia de Paradise Art era demasiado valiosa, a pesar de que había pocos inmortales Gu de camino terrestre en el Mar del Este, con solo un camino terrestre Gu inmortal entre todos los presentes, nadie quería rendirse. Los seres humanos mueren por la riqueza y las aves por la comida.
Además, Paradise Art Inmortal Venerable fue el venerable más amable de la historia, nunca había dañado la vida de una sola persona, también se sabía que sus herencias inmortales estaban a salvo. Si alguien dejara esta oportunidad, sería un tonto. Muy bien, ya que todos quieren unirse, hagamos un acuerdo de alianza. Miao Ming-shen estaba muy emocionado. Para este viaje, había hecho amplios preparativos. Zheng Luozi, por favor, adelante. Miao Ming-shen ahuecó sus puños mientras hablaba. Zheng Luozi dio un paso adelante. Vestía una túnica blanca y tenía un rostro delgado, tenía los pómulos convexos y las bolsas de los ojos eran profundas, una luz brillante brillaba en sus ojos. Cultivó el camino de la información y estaba en el rango 7, Miao Ming-shen había hablado con él hace mucho tiempo, inmediatamente dijo ahora. Este es el acuerdo de alianza que vamos a establecer, todos, echen un vistazo. Zheng Luozi dijo que muchos Gu Immortals temblaron, luciendo un poco sorprendidos. Resultó que la información del acuerdo de alianza apareció en sus mentes al mismo tiempo. La acción de Zheng Luozi fue una demostración de fuerza, afirmando su estatus superior entre el grupo. Esta verdadera expedición de herencia de Paradise Art acababa de comenzar, pero los inmortales Gu ya estaban comenzando a competir entre sí en la oscuridad. Capítulo 1650. La muerte de Chuyin. La expresión de Miao Ming-shen no cambió, pero sus ojos estaban observando cuidadosamente. La acción de Zheng Luozi era parte de sus arreglos, quería recopilar información más valiosa. El logro de la ruta de información de Zheng Luozi fue impresionante incluso para Miao Ming-shen. Con el movimiento de Zheng Luozi, Miao Ming-shen observó a todos y obtuvo bastante información. Tenemos 8 personas, además de mí, Gumiquille, Feng Jian e Immortal Wadie, también hay Zheng Luozi, Tutou Tuo, Tongwei y Chuyin. Aparte de Zheng Luozi y Miao Ming-shen, Tongwei y Tutou Tuo también se mostraron inexpresivos. El resto tuvo algún tipo de cambio en su expresión al menos. Miao Ming-shen confiaba más en Gumiquille, Feng Jian e Immortal Wadie, pero en este viaje, no les informó sobre esto, por lo que sus reacciones fueron genuinas. Miao Ming-shen tuvo mucha interacción con Zheng Luozi, Tutou Tuo y Tonghua, él conocía sus antecedentes, todos eran expertos de rango 7 que eran raros en el Mar del Este. En el Mar del Este, hubo el mayor número de inmortales solitarios que son superiores a los de otras regiones, porque el Mar del Este era el más rico en recursos. La preocupación de Miao Ming-shen era Chuyin. Había conocido a este cultivador aislado varias veces, dejó una profunda impresión en Miao Ming-shen. La verdad era que Miao Ming-shen no quería invitar a Chuyin. Pero debido a que Chuyin y Ren Xiuping tuvieron un conflicto hace mucho tiempo, porque salvó las vidas de Feng Jian y Wadie, y lo más importante, porque parecía tener una gran cantidad de vida Gu, todas estas razones hicieron que Miao Ming-shen se inclinara para invitar a Chuyin a este viaje. Él era el único que conocía la ubicación de la ballena dragón azul. Por lo tanto, todas las personas a las que invitó le debían un favor. Miao Ming-shen quería cooperar más profundamente con Fan Xuan. Olvídese del resto, solo la cantidad de vida útil de Gu que Fan Xuan tenía fue extremadamente atractiva para Miao Ming-shen. La acción de Zheng Luozi hizo que la expresión de Chuyin también cambiara. En cuanto a Tutou Tuo y Tonghua, no estaba seguro de si no se vieron afectados o fingieron hacer frente. Miao Ming-shen miró a todos mientras se reía de buena gana. Zheng Luozi, tienes buenos métodos. Tutou Tuo resopló mientras Tonghua le daba a Zheng Luozi una mirada fría. Fan Xuan miró a Zheng Luozi con una expresión de sorpresa, pero se reía fríamente por dentro. La mirada de Zheng Luozi pasó por encima de Chuyin, antes de encontrarse con las miradas de Tutou Tuo y Tonghua, se rió de buena gana mientras arrojaba un camino de información mortal Gu. La ruta de información mortal Gu registró los finos detalles del acuerdo de alianza, después de inspeccionarlos, los inmortales asintieron con la cabeza en señal de acuerdo, al tiempo que sugirieron algunos cambios. Por supuesto, estos cambios fueron pequeños e insignificantes, Miao Ming-shen se hizo cargo como líder y después de llegar a un acuerdo, lo firmaron utilizando los métodos de Zheng Luozi. Una vez que se hizo el acuerdo de alianza, todos se rieron cuando la atmósfera se volvió menos tensa. Es el momento, vamos. Miao Ming-shen se movió a la velocidad del rayo mientras los inmortales lo seguían. Miao Ming-shen voló en el cielo por un tiempo antes de sumergirse en el mar. No podemos escondernos en el cielo, es fácil encontrarnos. Si Ren Xiuping se entera de esta expedición, no esperará sin rumbo fijo.
Si entramos al mar, ¿eso significa que usaremos la corriente subterránea? Fan Xuan especuló interiormente. Como se esperaba, después de un tiempo, Miao Mingshen llevó a todos al fondo del mar, vieron una enorme corriente subterránea similar a una pitón que cruzaba las trincheras en el mar. La velocidad de Miao Mingshen disminuyó gradualmente hasta que llegó antes de la corriente subterránea. Miao Mingshen miró a Zheng Luozi. Antes de entrar en la corriente subterránea, por nuestra seguridad y para asegurarnos de que no nos separemos, Zheng Luozi, me gustaría que usaras ese movimiento asesino inmortal para marcarnos y permitirnos sentir cada uno la ubicación del otro. Esta era otra forma de controlarlos. Pero Miao Mingshen no lo dijo antes del acuerdo de alianza, lo había dicho antes de entrar en el trasfondo, nadie pudo reprender sus sensatas palabras. Miao Mingshen, ¿estás seguro? Zheng Luozi fingió dudar. Miao Mingshen sonrió. Ya hicimos el acuerdo, tenemos que trabajar juntos con sinceridad, ¿cómo no podemos confiar el uno en el otro cuando exploramos la verdadera herencia de Paradise Art? Dijo en un tono serio, Tu, Tonhua, y el resto asintió con la cabeza sin objeciones. Zheng Luozi miró a su alrededor. Entonces todos, no se pongan nerviosos ni a la defensiva, mi movimiento no tiene capacidad ofensiva. Fan Xuan puso los ojos en blanco mentalmente cuando dijo, adelante, hazlo. Déjame ir primero. Feng Jian dio un paso adelante de inmediato. Zheng Luozi usó por primera vez el movimiento asesino inmortal en Feng Jian antes de que el resto se turnara. Después de un tiempo, todos los inmortales se vieron afectados por el movimiento del asesino de la ruta de información, podían sentir la ubicación de los demás. Está bien ahora, por favor síganme, las corrientes subterráneas son extremadamente rápidas, si vas lento un paso, te echarán muy atrás. Miao Mingshen dijo mientras entraba en la corriente subterránea. Fan Xuan y el resto lo siguieron rápidamente. Las corrientes submarinas del Mar del Este no tenían caminos fijos, siempre cambiaban y tenían varias longitudes, era una muestra del gran poder de la naturaleza. Moviéndose a lo largo de la corriente subterránea, los inmortales eran más rápidos que algunos movimientos asesinos inmortales de movimiento, y lo más importante, ahorraron mucha energía, solo teniendo que poner defensas. Si hubiera inmortales Gu del camino del agua que tuvieran métodos para moverse rápidamente en las corrientes subterráneas, incluso podrían defenderse mientras luchan contra los enemigos aquí. Fan Xuan estaba en la parte trasera del grupo, encontró que la formación de este grupo era bastante específica. Por ejemplo, Inmortal Wadi estaba a su lado, hablándole constantemente. Fan Xuan la entretuvo en la superficie mientras inspeccionaba en secreto las marcas de Dao de su ruta de información. Después de un tiempo, Fan Xuan se relajó. Estas marcas de Dao de ruta de información no fueron difíciles de eliminar, Fan Xuan tenía muchos métodos. Incluso tenía movimientos asesinos inmortales como autolimpieza para resistir estas restricciones de la ruta de información. Pero ahora no era el momento. Todos, estamos a punto de salir, seguidme. Más adelante, Miao Mingshen habló de repente. Después de varias respiraciones, dejó la corriente subterránea, el resto siguió, nadie se quedó atrás. Después de irse, Fan Xuan descubrió que se encontraba en una zona marítima ordinaria sin nombre. En el siguiente viaje, los inmortales utilizaron varias corrientes subterráneas para viajar, si no hubiera corrientes subterráneas, también viajarían bajo el mar, siendo de perfil extremadamente bajo. Incluso si se encontraban con bestias desoladas o antiguas bestias desoladas, las evitaban. Si veían recursos, los ignorarían. Después de varios días de viaje, el grupo se volvió más cohesionado. Miao Mingshen era muy hábil en la interacción humana, solidificó su posición como líder. Sonreía cuando de repente se quedó paralizado y dijo, estamos cerca. Los inmortales estaban energizados. Fan Xuan se sintió un poco sospechoso, había utilizado varios movimientos asesinos de investigación pero no podía sentir nada. No podía ver qué método había usado Miao Mingshen o por qué estaba tan seguro. La existencia de la ballena dragón azul era conocida por todos. Pero su ubicación exacta era un misterio, Miao Mingshen debe tener un método único para conocer su ubicación. Fan Xuan tenía un nivel de cultivo de rango 8 con una inmensa fuerza de batalla, era posible matar a Miao Mingshen y buscar en su alma. Pero había riesgos involucrados, Gu Immortals tenía todo tipo de métodos misteriosos, si poseía algunas habilidades extrañas, podría haber contratiempos.
Por lo tanto, Fan Xuan continuó al acecho, no sería demasiado tarde si atacaba después de meterse en la ballena dragón azul. A medida que se acercaban, los inmortales comenzaron a sentir la peculiaridad. El agua del mar se volvió más turbulenta adelante, si antes era una llovizna, ahora era una tormenta, la obstrucción era mucho mayor. Las bestias desoladas y las antiguas bestias desoladas aumentaron en número, no pudieron evitar esta enorme tormenta. Fan Xuan y el resto tuvieron que luchar mientras se movían, matando a un montón de bestias desoladas antes de que abrieran un camino sangriento para seguir adelante. En este momento, se mostró la fuerza de todos. Feng Jian e Inmortal Wadi tenían la fuerza de batalla más baja, pronto fueron los que necesitaban protección. Miao Mingshen lideraba el grupo como vanguardia, enfrentando la mayor presión. Detrás de él estaban Tonghua y Zheng Luozi. Tutou Tuo era un camino de tierra a Wu inmortal, su fuerza de batalla estaba muy restringida en este lugar. El siguiente fue Fan Xuan, ya se había convertido en un pequeño caballito de mar del tamaño de una palma, se movía a la velocidad de un rayo. Su fuerza era solo de nivel medio en el grupo, no era nada impresionante. El viaje por delante se hacía más difícil, de los grupos de bestias, empezaron a aparecer figuras de bestias desoladas inmemoriales, los inmortales ya no podían avanzar con tanta indiferencia. El más fuerte Miao Mingshen era simplemente de rango 7. Siguiendo a Miao Mingshen, volaron fuera del mar y llegaron al cielo. Retumbar. Intensos tornados surgieron en el cielo, los relámpagos destellaron continuamente mientras los truenos retumbaban, nubes oscuras se extendían hacia los horizontes. Las olas surgieron del mar, tenían miles de pies de altura. La situación era tan peligrosa como bajo el agua. Innumerables aves voladoras y águilas lucharon intensamente en medio de los truenos y relámpagos. Las sombras de relámpagos de encanto azul parpadearon en las nubes oscuras, fueron perseguidas por la inmemorial y desolada bestia del trueno fénix. Al ver la cola del fénix del trueno pasar, Miao Mingshen y el resto respiraron profundamente en estado de shock. Rápido, sígueme. Miao Mingshen transmitió, su cuerpo estaba cubierto de sudor, voló hacia adelante rápidamente. Todos los inmortales Gu tenían sus métodos ocultos, pero esta situación era demasiado caótica, la solución más segura era alejarse a aquel lugar lo más rápido posible. El fénix del trueno chilló cuando descubrió a Fan Xuan y al resto, sumergiéndose. El agua de mar estalló cuando un pulpo inmemorial, grande como una montaña, movió sus innumerables tentáculos, tratando a Miao Mingshen y al resto como presas para alimentarse. Maldita sea, maldita sea. La expresión de Miao Mingshen estaba distorsionada, casi se rompió los dientes por apretar demasiado. Incluso antes de conocer a la ballena dragón azul, ya estaban en una situación desesperada, el aura de la muerte estaba cerca. Divídanse y corran. Después de dudar por un tiempo, Miao Mingshen gritó. Los Gu Immortals se separaron rápidamente y corrieron. Grieta. El fénix del trueno fue extremadamente rápido y llegó ante Fan Xuan en un abrir y cerrar de ojos. Chuin. La inmortal Wadie fue arrastrada por Guiquille, al ver esto, gritó de miedo. Sálvame. Fan Xuan gritó con una mirada de desesperación en su rostro. A continuación, el fénix del trueno llegó en un instante, quemándolo hasta convertirlo en un rayo mientras moría en el acto. Chuyin, al ver esto, los 7 inmortales restantes se sorprendieron, escaparon en un pánico aún mayor. Fin del capítulo 1650. Gracias por escucharnos aquí, en TK Novelas Ligeras.